Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 201, una nueva versión del guerrero, Big Beral. En las profundidades de la superficie, la base de investigación subterránea se extendía como una ciudad subterránea. Un lugar envuelto en oscuridad y tabú, sus pasillos estaban bordeados de espeluznantes runas de color rojo sangre. Esta instalación pertenecía al biotécnico sabio vestido de negro, Agur, un maestro de la tecnología prohibida del caos. Fue el responsable de crear poderosos guerreros para el tirano. A lo largo de los años, miles de millones de personas habían perecido dentro de estos muros. Cualquier sujeto de prueba traído aquí primero tenía que soportar un brutal combate de gladiadores. Los supervivientes se someterían a una serie de crueles modificaciones quirúrgicas antes de ser arrojados a los charcos de sangre para recibir la llamada bendición del dios de la sangre. Sin embargo, las posibilidades de supervivencia eran casi inexistentes. E incluso los que sobrevivieron ya no podían ser considerados humanos. Eran conocidos como guerreros sanguinarios, bestias de guerra descerebradas, desprovistas de racionalidad. Pero ahora, el mecánico de túnica negra Agur ya no estaba satisfecho con la mera creación de guerreros del caos. Tenía una visión más grandiosa. Túneles subterráneos. DeVille hojeó los informes de inteligencia obtenidos a través de los interrogatorios, con los ojos ardiendo de furia. Estos malditos herejes deben ser juzgados. El hereje mecánico Agur estaba realizando un ritual extremadamente peligroso dentro de la base. Si no intervenían pronto, podría convocar a una fuerza del caos aún mayor. Tuvieron que irrumpir y detener el ritual a toda costa. Ya hemos encontrado la entrada. La voz firme de Duke resonó. Los ángeles del vacío habían sido enviados por el Salvador para ayudar al tribunal. Antes de que DeVille pudiera responder, Puru murmuró vagamente. Debería estar en algún lugar por aquí. Sostenía la pierna de una desconocida bestia mutante carmesí, que había sido asada a fuego medio por las llamas psíquicas. La criatura había intentado una emboscada desde las sombras, solo para ser incinerada en su lugar. Con el casco retraído, Puru desgarró la carne de la bestia con un crujido, masticando ruidosamente. Una expresión de satisfacción se extendió por su rostro. Esta cosa tiene un sabor decente. Sin embargo, un poco demasiado contaminado con la corrupción del caos. Definitivamente influenciado por la base de investigación. Tragando la carne, Puru extendió casualmente la pata de la bestia asada hacia Duke. Oye, viejo duque, ¿quieres un bocado? Como autoproclamado gourmet del equipo, siempre estaba ansioso por compartir su comida. Duke echó un vistazo a la pata de la bestia carmesí aún goteante y manchada de contaminación, y frunció el ceño. No, gracias. Prefería el sabor de los champiñones. La mayoría de los ángeles del vacío eran vegetarianos por elección. Por supuesto, consumían carne cuando era necesario, pero puramente para reponer energía. Jefe, podemos probar también. Detrás de Puru, un imponente guerrero conocido como Big Beral miraba la pata de la bestia asada con ojos ansiosos. Si a su jefe le gustaba, seguramente valía la pena intentarlo. Puru le sonrió a Big Beral y le entregó la pierna. Big Beral, realmente aprecias mi exquisito gusto. Estrictamente hablando, Big Beral no era un verdadero ángel de guerra. Había sido modificado genéticamente utilizando una semilla genética especial derivada del propio Puru, heredando el mismo rasgo devorador. Dado que su número era demasiado pequeño para formar un capítulo independiente, habían sido asignados temporalmente a los ángeles de la guerra, actuando como agentes libres dentro de las filas. Según El Salvador, estos marines espaciales de tipo devorador algún día se convertirían en un subcapítulo especial multifuncional. DeVille siguió buscando en los mapas. Los principales túneles de transporte de la base de investigación habían sido destruidos desde el interior, lo que les obligó a buscar una entrada alternativa. Sin embargo,
sin información precisa o una red psíquica, localizar una entrada oculta estaba resultando difícil. De repente, Puru sintió algo. Le dio unas palmaditas en el hombro a Deville. Hermano, olvida el mapa, encontré una manera de entrar. Su sistema digestivo mejorado había descompuesto la carne mutante, extrayendo fragmentos de memoria de sus feromonas. Esto le otorgó un recuerdo parcial del conocimiento del mutante, incluida la entrada a la base de investigación. Bajo la guía de Puru, Deville lideró a un centenar de marines espaciales y guardias del trueno de élite a través de los laberínticos túneles. Cortaron hordas de mutantes carmesíes, pisoteando sus cadáveres a medida que avanzaban. Por fin, llegaron a un enorme desagüe de aguas residuales. El hedor de la sangre era abrumador. Puru señaló una tapa de drenaje de aleación sellada. Entramos por aquí. Mientras hablaba, golpeó casualmente una gran carga de derretimiento sobre la cubierta de metal. Pitido. La carga de fusión se activó, liberando múltiples haces de energía sobrecalentada. Uno de los rayos se desvió de su curso, fallando por poco a Puru, que lo esquivó justo a tiempo. Maldita tecnología barata. Sabía que la chatarra de Cole no era confiable. Puru maldijo. Ya estaba planeando usar esto como una excusa para exigirle a Cole que le construyera una tostadora personalizada. Duke, de pie a una distancia segura, murmuró. Puru, las instrucciones indican claramente que debe pararse al menos 3 metros atrás cuando lo use. Entendido, viejo duque, la próxima vez lo haré bien. Puru cerró su casco de golpe. Levantando su volter, disparó una andanada de proyectiles explosivos contra la tapa del desagüe parcialmente derretida, ensanchando la abertura. Finalmente, dio una poderosa patada, haciendo que la tapa de metal debilitada se derrumbara. Hizo un gesto grandilocuente. Después de vosotros, caballeros. Deville asintió y lideró la carga, mientras el resto de los guerreros lo seguían en silencio. Puru se quedó atrás para cubrir la retaguardia. Antes de entrar, Edwang golpeó el casco de Big Beral con un suspiro. Eres un maldito cerdo Tatkar. ¿Cómo comes más que yo? Big Beral estaba metiendo una criatura de tentáculos que se retorcía en la boca. Los apéndices viscosos se agitaban desesperadamente mientras desaparecían por su garganta. Ruidos amortiguados. Se tragó a la criatura entera y buscó otra en su mochila, esta vez, una bestia con tentáculos que chillaba y se retorcía. Jefe, ¿quiere probarlo? Es realmente bueno. Y lleno de nutrientes. De verdad. Puru estaba intrigado. Guárdame uno. Experimentaremos con recetas más tarde. Con eso, se sumergió en el túnel de aguas residuales después de los demás. Entendido. Big Beral metió a la criatura tentáculo de nuevo en su mochila. Su servoarmadura fue modificada a medida, más ancha que la armadura estándar de los ángeles de guerra y equipada con compartimentos de almacenamiento sellados. Parecía un marine espacial regordete. Hora de trabajar. Big Beral cargó su volter y retumbó tras Puru. Mientras corría por los túneles oscuros, una luz apareció delante. Salió del túnel de aguas residuales y cayó en una enorme cuenca de aguas residuales. La piscina tenía más de 2 metros de profundidad y el agua le llegaba al pecho. Al levantar la vista, vio al escuadrón muy arriba. Las fuerzas de Deville habían utilizado mochilas de salto para llegar a una plataforma alta a unos 500 metros de altura. Justo cuando Big Beral estaba a punto de activar su propio paquete de salto, una ola masiva surgió desde abajo. Rugido. Un monstruoso pez de color rojo oscuro, de casi 4 metros de largo y 3 patas, se lanzó desde el agua. Sus enormes fauces, forradas de colmillos dentados, se aferraron al casco de Big Beral y lo arrastraron hacia abajo. La bestia mutante había absorbido altos niveles de la energía de matanza de Corne de las aguas residuales contaminadas. Bajo el agua, era mucho más fuerte. Los sedimentos de color óxido se agitaron, oscureciendo la superficie. Segundos después, silencio. Entonces, un destello de luz parpadeó bajo el agua. El pez mutante flotaba hacia arriba, panza arriba, con zarcillos de relámpagos psíquicos carmesí aún crepitando a su alrededor. No está mal. Big Beral estaba de pie, arrancando una aleta de pescado y metiéndola en su mochila de almacenamiento. Luego, encendió su paquete de salto. Auge.
El agua salpicaba mientras su voluminosa figura se disparaba hacia el cielo. Jefe, estoy en camino. Capítulo 202, el gran barril está en llamas. En la plataforma alta. Los rugidos resonaron cuando De Ville y sus fuerzas fueron detectados. Una marea carmesí se acercó a la plataforma. Eran una horda abrumadora de mutantes del caos. Aunque vagamente humanoides, sus cuerpos estaban grotescamente deformes, plagados de tumores sanguíneos y espolones óseos. Estos abominables fracasos de experimentos prohibidos habían perdido toda inteligencia, conservando solo una insaciable sed de matanza. Sin embargo, incluso como especímenes fallidos, eran combatientes formidables, algo que los soldados ordinarios no podían manejar. Los mutantes cargaron a una velocidad alarmante, alcanzando la plataforma alta en cuestión de segundos. SCHHHT. Los ángeles del vacío en las primeras filas formaron un muro de lanzas, deteniendo a los mutantes en seco. La ola inicial se estrelló contra ellos como una marea furiosa que se encuentra con una presa inflexible, ralentizando momentáneamente su asalto. Los de la primera fila apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser ensartados por las lanzas. Pero eran demasiados. Algunos lograron abrirse paso, lanzándose hacia la segunda línea donde los ángeles de guerra y los inquisidores se preparaban para la batalla. El zumbido de las espadas de cadena llenó el aire mientras los restos mutantes se esparcían por el suelo. Mientras tanto, los guardias del trueno permanecían vigilantes, preparados para una amenaza mayor. Para los marines espaciales, estos mutantes eran de poca importancia, ya que tenían que mantener el foco para enemigos aún más letales. Pronto, surgieron los guerreros sanguinarios. Al verlos, los guardias del trueno encendieron inmediatamente sus mochilas de salto y se lanzaron al combate. Jefe, estoy aquí. Big Beral sobrepasó su aterrizaje, estrellándose con fuerza. Auge. Su corpulencia, casi el doble del tamaño de un marine espacial normal, golpeó la plataforma, haciéndola temblar. Varios mutantes fueron aplastados hasta convertirlos en pasta bajo su peso. Big Beral era una anomalía entre los marines espaciales, una figura descomunal con una cabeza enorme y un cuello grueso, que se asemejaba a un chef rechoncho. Parecía que la semilla genética única de Puru había sufrido mutaciones beneficiosas adicionales dentro de él. Su sistema preestomacal y digestivo alterado requería inmensas cantidades de alimentos de alta energía, lo que le permitía comer continuamente. Este alimento se convirtió en un tipo especial de grasa, que quemó para mantener la resistencia al combate. Bajo las mismas condiciones de batalla, Big Beral podía luchar mucho más tiempo que un marine espacial estándar. Vaya, fue demasiado lejos. Después de aterrizar, se dio cuenta de que había caído directamente en el corazón del enjambre mutante. Solo. Rodeado de cientos de mutantes del caos. El impacto había aturdido momentáneamente a las criaturas, pero rápidamente recuperaron sus sentidos y se abalanzaron sobre él. Big Beral se llenó instantáneamente. Agarró a un mutante de su espalda y lo golpeó contra el suelo, pisoteándolo hasta convertirlo en pulpa. Luego levantó su Volter y disparó, pero el gran número de atacantes hizo imposible mantenerlos a raya. Se subieron a su armadura, mordiéndola y arañando en un frenético intento de romperla. Por ahora, su servoarmadura se mantenía firme. Pero los mutantes del caos llevaban saliva corrosiva y sangre contaminada, y con el tiempo, su suciedad se filtraría en su traje, erosionando sus sistemas y defensas. Los mutantes se amontonaron sobre él como una montaña viviente. Cualquier otro marine espacial se habría visto abrumado, incapaz de liberarse. Pero no Big Beral. Una oleada de energía irradiaba de él, distorsionando sutilmente el aire. ZZZZT. Un repentino estallido psíquico explotó hacia afuera. El montón de mutantes fue destruido, los más cercanos fueron carbonizados hasta quedar reducidos a cenizas por el crepitante relámpago disforme. Al igual que Puru, Big Beral poseía habilidades psíquicas. El relámpago de disformidad era uno de los ataques psíquicos más básicos, pero los poderes psíquicos tenían muchas formas. Desde predecir los movimientos del enemigo hasta desatar devastadoras explosiones mentales, e incluso mejorar las fuerzas aliadas. Los psíquicos se clasificaron en 5 disciplinas principales: biomancia, adivinación, piromancia, telequinesis y telepatía. El don de Big Beral estaba en la piromancia. Los piromantes podían conjurar y manipular el fuego,
lo que les valió el título de Firecasters. Con su rasgo devorador combinado con poderes psíquicos basados en llamas, era prácticamente una estufa andante. Todo lo que necesitaba era una olla, y podía comenzar un festín en cualquier lugar. Después de dispersar a los mutantes, Big Beral se puso de pie, solo para descubrir que se acercaban aún más. Malditos herejes, es hora de mostrarles lo que Big Beral puede hacer. Su espíritu de batalla se encendió. Y luego. Auge. Estalló en llamas. Envuelto en un fuego rugiente, se asemejaba a un titán en llamas. Esta era su habilidad psíquica, aliento de llama. El infierno abrasador no solo chamuscó la carne, sino que también infligió daño a las almas. Los mutantes que se abalanzaban sobre él chillaban de agonía, sus carnes se ennegrecían bajo el intenso calor. Incluso los descerebrados vacilaron, retrocediendo instintivamente ante las llamas. Aunque carecían de razón, algún instinto primario de supervivencia los instaba a evitar el daño. Carga de fuego. Manteniendo sus llamas psíquicas, Big Beral bajó su codo blindado y cargó hacia adelante como un ariete. Los mutantes fueron enviados a volar, muchos perecieron en el incendio abrasador. Un grupo de guerreros sanguinarios intentó detener su avance, blandiendo sus enormes hachas de sangre. Ellos también fueron arrasados a un lado. Explosión. Un guerrero particularmente desafortunado se estrelló contra una pared, sus huesos se rompieron en pedazos con el impacto antes de ser incinerado. Jaf, eso fue intenso. Big Beral negó con la cabeza, ligeramente aturdido. Rugido. Otro guerrero sanguinario se alzó detrás de él, preparándose para atacar. Big Beral le dio un codazo en el estómago y luego se sentó sobre él. Grieta. Las costillas del guerrero se rompieron. Las llamas psíquicas hicieron el resto. Gracias a las bendiciones del Salvador, sus propios rasgos y sus habilidades psíquicas, la destreza de combate de Big Beral ahora rivalizaba con la de Duki Puru. En ciertas condiciones de batalla, incluso podría superarlos. Tan pronto como acababa con unos cuantos guerreros sedientos de sangre, llegaron otros cargando. Justo cuando estaba a punto de luchar, sus llamas se redujeron a meros parpadeos. Había mantenido una producción psíquica de alta intensidad durante demasiado tiempo, quemando demasiada energía. Al darse cuenta de esto, Big Beral se dio la vuelta y corrió. Golpe, golpe, golpe. El suelo tembló mientras corría hacia la fuerza principal, con una turba de guerreros sanguinarios pisándole los talones. Jefe, ayuda. Afortunadamente, Puru y su escuadrón de ángeles de guerra llegaron para cubrirlo. Puru solo se había convertido en un marine espacial debido a su talento único. Su estilo de combate era poco convencional, favoreciendo la adaptabilidad y la improvisación sobre las tácticas rígidas. Big Beral compartía la misma naturaleza impredecible, lo que dificultaba la coordinación con él. Incluso Eden lo encontraba problemático. Entonces, Idan ya había decidido, Big Beral lideraría el nuevo subcapítulo. Sin restricciones. Crecería libremente. Una vez que llegara el momento adecuado, él y los otros marines espaciales con rasgo de devorador serían liberados. Deja que los enemigos se ocupen de ellos. Le darían un barco y algunos recursos iniciales, después de eso, lo que quisiera, tendría que conseguirlo él mismo. Plataforma alta. En el centro de la línea defensiva, DeVille frunció el ceño ante el enjambre de criaturas heréticas. Estas abominaciones fueron liberadas intencionalmente para detenernos. Necesitaban localizar rápidamente el lugar del ritual. Sin embargo, algún tipo de injerencia estaba perturbando los sistemas de augurios del tribunal, impidiéndoles determinar su ubicación. La base era un laberinto de cámaras y pasadizos ocultos. La búsqueda manual llevaría demasiado tiempo. De repente, DeVille sintió algo. Lo había encontrado. Agarrando su cruz de cristal, susurró una oración. Un tenue resplandor emanó de la cruz mientras una ola de energía pulsaba hacia afuera. Desde que recibió la bendición del Salvador y se sometió a la implantación de semillas genéticas, había despertado habilidades psíquicas, la santa invocación. A través de rituales de oración, podía detectar las fuerzas del caos dentro de un cierto radio. Su mente se adentró en la disformidad, siguiendo el tenue rastro de poder más profundamente en la base. Cuanto más se acercaba, más horribles se volvían las visiones. Voces chillonas y dentadas arañaron su conciencia. Su alma temblaba,
a punto de ser devorada. Pero él resistió. El ritual ya había comenzado. Si dudaba ahora, todo estaría perdido. Pasara lo que pasara, tenía que encontrarlo. Luego, en el punto álgido del asalto psíquico, lo vio. Una enorme sombra se cernía sobre la base de investigación. Agur estaba invocando a una entidad antigua y sin nombre. El solo hecho de verlo destrozó su percepción psíquica. Grieta. La cruz de cristal explotó. Deville fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Señor Inquisidor. Su asistente corrió a ayudarlo a levantarse. Los ojos negros de Deville volvieron lentamente a la normalidad. Con una pizca de emoción, jadeó. Lo encontré. Capítulo 203, la llegada de un demonio corne. Deville había localizado el conjunto ritual, aproximadamente 10 kilómetros más adelante, en el lado izquierdo de la plataforma alta. Sin dudarlo, lideró a sus guerreros en una carga implacable, avanzando sin pausa. El ritual había llegado a su etapa final. Tuvieron que detenerlo antes de que se completara. ¡Bum! Varios guerreros sanguinarios fueron enviados a volar. Malditos herejes, voy a necesitar una recarga seria después de esto. Beral jadeó pesadamente. Él era el responsable de romper las líneas enemigas, y el agotamiento lo estaba matando. Esta batalla prolongada había agotado demasiado de su energía, lo que le hizo perder algo de peso. Para él, sin grasa no había seguridad. Con una mueca, Beral sacó otro suplemento de alta energía, luciendo amargado. Este material tenía un sabor horrible, peor que los intestinos frescos de una abominación del caos. No podrían al menos hacer que supiera a fruta poro o algo así. Aún así, apretó los dientes y se lo tragó de una sola vez. No había otra opción, su rasgo devorador le permitía absorber energía de manera más eficiente al consumirla por vía oral en lugar de inyectarla. Por el bien de la misión, no tuvo más remedio que beberlo. Después de reponer su energía, Beral se encendió en llamas con un estruendo y cargó de cabeza contra los herejes del caos que bloqueaban el paso. Carga llameante. En este momento, era nada menos que un ariete de fuego, despejando el camino para sus camaradas. El barril se estrelló a lo largo de casi 10 kilómetros. Afortunadamente, tenía la capacidad de restaurar rápidamente su energía. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habrían derrumbado bajo una batalla tan intensa. Dingu. Dingu. Estruendo. Después de una serie implacable de choques, sobrepasó a su objetivo y se estrelló directamente contra una enorme puerta de aleación. Sus piernas se debilitaron y se deslizó por la pared, aterrizando de rodillas. Mirando hacia Deville y los demás, que acababan de terminar de ejecutar a los herejes caídos, su voz temblaba como una estática de radio distorsionada. Hermanos, cuanto más lejos. No puedo seguir así. Deville dio un paso adelante y lo ayudó a levantarse. Beral, lo has hecho bien. Hemos llegado. Detrás de la enorme puerta de aleación se encontraba el sitio del conjunto ritual. Plu dio un paso adelante y comenzó a cortar la puerta de aleación, mientras el resto del escuadrón se movía rápidamente hacia el lugar del ritual. Jefe, no se preocupe por mí. Solo necesito un momento. Maldita sea, mi aleta de tiburón premium. Beral se desplomó en el suelo, lamentando su pérdida mientras roía una aleta de tiburón gigante. Dado que había agotado todos sus suplementos energéticos, la comida era la única forma que le quedaba para reponer sus fuerzas. Mientras Deville y su escuadrón corrían por el pasadizo, una aterradora ola de energía del caos los inundó. La vista que tenían ante ellos los dejó atónitos. Malditos herejes del caos. Casi todos contuvieron la respiración, la furia y la determinación llenaron sus pechos. El área de 2 kilómetros cuadrados estaba envuelta en una espesa niebla carmesí. Bajo la niebla yacían múltiples charcos de sangre, rodeados de imponentes montículos de huesos, cada uno de más de 10 metros de altura. ¡Ah! Los gritos de los humanos resonaban en el aire. Guerreros sedientos de sangre masacraban oleada tras oleada de cautivos. Con el fin de convocar a la aterradora entidad, Agul había enviado a todos los sujetos de prueba restantes aquí para el matanza. Pronto, los gritos cesaron, los humanos habían sido completamente masacrados. Pero en lugar de reconocer a los intrusos, los guerreros sanguinarios se enfrentaron entre sí, enzarzándose en duelos silenciosos y brutales.
En el centro de los charcos de sangre, bajo un imponente altar de calaveras de decenas de metros de altura, una figura vestida de negro se arrodillaba en oración. Era Agul, cantando un antiguo conjuro, con el corazón palpitando de un fanatismo sin igual. El momento estaba cerca, la matanza casi había reunido suficiente energía. A medida que su canto continuaba, la niebla de sangre se espesaba y el aire apestaba a una abrumadora sed de sangre. Sintiendo el cambio en el ritual, De Ville inmediatamente emitió una orden. Destruye el altar. Varios ángeles de guerra se adelantaron, reuniendo un cañón pesado. En unos momentos, se dispararon múltiples proyectiles contra el altar de la calavera. Auge. 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 Las explosiones sacudieron el altar, causando violentos temblores. Innumerables cráneos se derrumbaron. Sin embargo, los ataques no lograron infligir ningún daño real. La energía del caos se enroscó alrededor de los cráneos, reforzándolos con una resistencia antinatural. Estos bombardeos a pequeña escala fueron simplemente insuficientes. Y en las profundidades del subsuelo, no había forma de traer artillería más grande. Sin inmutarse, De Ville mantuvo la compostura y ordenó: usa el cañón sísmico. El ataque anterior había sido una prueba, comprobar si había campos de fuerza protectores. Ahora, comenzaría el verdadero asalto. Los ángeles de la guerra extrajeron cuidadosamente un proyectil sísmico de un contenedor de metal y lo cargaron en el cañón. Se trataba de un proyectil raro y especializado, recuperado del arsenal de Jaalis. Cada caparazón sísmico contenía fragmentos de planetas que habían sido exterminados bajo la directiva Exterminatus del Imperio. Las flotas del Adeptus Mechanicus habían registrado las ondas de choque producidas por los planetas que se separaban. Con estos datos, habían simulado la fuerza de las ondas de choque sísmicas. Aunque no fue tan devastador como una explosión planetaria real, el impacto resultante fue formidable. Un solo proyectil sísmico podría perforar paredes de metros de espesor y arrasar edificios enteros con su onda de choque. ¡Bum! El proyectil sísmico se arqueó en el aire, dirigiéndose directamente al altar de la calavera. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, la energía psíquica del caos lo interceptó. El proyectil se retorció y deformó antes de detonar en el aire. Una enorme onda expansiva recorrió la zona. Toda la región tembló violentamente. Varios montículos de huesos se derrumbaron. El altar de la calavera tembló y sufrió algunos derrumbes menores, pero su núcleo permaneció intacto. El ritual de invocación continuó sin cesar. Argul es un psíquico del caos. De Ville se dio cuenta de la gravedad de la situación, y lo peor era que solo tenían un proyectil sísmico. No tuvieron más remedio que abrirse camino y destruir el altar de cerca. A la orden de Ville, los guerreros activaron sus mochilas de salto y se elevaron hacia el altar de la calavera. Rugido. A medida que se acercaban, cientos de guerreros sanguinarios con alas carmesí salieron de detrás del altar, interceptándolos en el aire. Estos eran los guardianes del altar. Los marines espaciales se enzarzaron en feroces combates aéreos, muchos de los cuales se estrellaron contra charcos de sangre o montículos de huesos. Afortunadamente, De Ville tenía su guardia del trueno, liderando un escuadrón de 10 personas directamente hacia Agul. Sin embargo, incluso mientras los marines espaciales se acercaban, Argul permaneció arrodillado, cantando sus conjuros sin reaccionar. De Ville podía sentirlo, la energía de la sangre se estaba condensando, el ritual estaba en su etapa final. Soportando los ataques de los guerreros sanguinarios, cargó contra Argul. Muere, hereje. De Ville desató una ráfaga de energía psíquica, su espada de poder brilló mientras atravesaba el cuello de Agul. Estruendo. La cabeza rodó y la figura vestida de negro se desplomó. La energía del caos que lo rodeaba se disipó, su herida crepitó con energía. Pero mientras De Ville miraba el cadáver, de repente se dio cuenta. Es un sirviente. ¿Dónde está Argul? Cerrando los ojos, extendió sus sentidos psíquicos para localizar a su verdadero enemigo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una oleada de energía del caos lo golpeó, enviándolo a estrellarse contra un montículo de huesos. Emergió una figura, túnica negra, envuelta en energía de sangre, cuernos demoníacos que sobresalían de su frente. Flotando en el aire, con zarcillos mecánicos serpenteando detrás de él, Argul se burló. Forasteros, vuestros esfuerzos son inútiles.
Con arrogancia desenfrenada, declaró. Tiemblad, mortales. El ritual está completo. El gran devorador de sangre de Corne descenderá sobre este mundo. A medida que sus palabras caían, toda la energía de la sangre en el área surgió hacia el altar. Cualquiera podía verlo, el ritual estaba completo. De Ville estaba a punto de actuar, pero la energía del caos lo abrumó, obligándolo a defenderse. Argul se rió maníacamente. Arrepiéntete todo lo que quieras, es demasiado tarde. Nadie puede detenerse. Impacto de ariete. Un rugido ensordecedor lo interrumpió. Beral, después de haber quemado todas sus reservas de grasa, se lanzó como una bola de fuego humana, estrellándose contra el altar de la calavera. Auge. El altar de la calavera se derrumbó. Argul se quedó inmóvil, incrédulo. Capítulo 204, el campeón de Corne, el comienzo de una gran cruzada de matanza. El colosal altar de la calavera, de decenas de metros de altura, se derrumbó. Los escombros se estrellaron contra el charco de sangre, enviando olas de sangre volando en el aire, empapando a todos los que estaban cerca. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Argul se abrieron de par en par con incredulidad ante lo que tenía ante sí. Su obra maestra, meticulosamente planeada durante años, había sido destruida así como así. Para construir el altar de calaveras, había servido a un tirano durante décadas, persuadiéndolo de que aceptara sus técnicas prohibidas. Luego había matado miles de millones para completar la construcción del altar. Incluso después de soportar las devastadoras explosiones de los cañones sísmicos, la estructura se había mantenido robusta, capaz de resistir docenas de impactos de proyectiles. Y ahora, se había destrozado tan fácilmente. Cuando Argul perdió momentáneamente la concentración, De Ville aprovechó la rara oportunidad. Reuniendo todo su poder psíquico, lo canalizó hacia las cadenas invisibles que lo ataban. Aparecieron grietas en las cadenas psíquicas antes de que se rompieran por completo. De Ville se liberó y blandió su espada de poder contra Argul. Sin embargo, justo antes de atacar, se estrelló contra una barrera psíquica y fue enredado por varios berserkes a la sangre. Argul lanzó una mirada a De Ville. Joven, una emboscada tan simple no funcionará. Todavía falta tu dominio de la disformidad. Habiendo vivido durante siglos, el control de Argul sobre la energía psíquica había alcanzado su punto máximo. Haciendo caso omiso de Ville, voló hacia las ruinas del altar de la calavera. Como psíquico y erudito de las artes prohibidas, tenía que mantener la compostura en todo momento. Sin embargo, ahora, su furia era abrumadora, destrozaría al miserable que se atreviera a destruir su altar de calaveras. De debajo de los escombros, Big Beral salió arrastrándose, tendido sobre una pila de cráneos. Metiendo una criatura con tentáculos que se retorcía en su boca, murmuró a través de su masticación. Esta vez. Realmente no puedo seguir. En su memoria, nunca había estado tan agotado, se sentía como si estuviera al borde de la muerte. Antes de que pudiera tragar, se dio cuenta de que estaba flotando. Hoy. Agitando sus extremidades, trató de agarrarse a algo, pero solo logró agarrar algunos cráneos. Al levantar la vista, vio a Argul, con sus cuernos demoníacos retorciéndose y su rostro contorsionado por la rabia. ¡Santo infierno! Instintivamente, Big Beral lanzó el cráneo que sostenía. Estruendo. La calavera se clavó en el cuerno de Argul, colgando allí de una manera extrañamente cómica. Por un momento, reinó el silencio. El rostro de Argul se oscureció. Le destrozó el cráneo con un pulso de energía, sus instintos le decían que ese tonto era más de lo que parecía. Tuvo que eliminarlo rápidamente. Atando a Big Beral, lo acercó más. Argul tenía la intención de someterlo a las torturas más crueles, haciéndolo morir en agonía para apagar su ardiente furia. En el momento en que sus miradas se encontraron, los ojos carmesí de Argul se volvieron completamente negros. Había activado su habilidad psíquica, el miedo. Esta habilidad podía conjurar las pesadillas más oscuras y aterradoras dentro del alma de un objetivo, aplastando su espíritu en absoluta desesperación hasta que su mente y alma se desintegraran. Al instante, Argul invadió el alma de Big Beral, con los recuerdos destellando ante sus ojos. Entonces, el erudito prohibido se congeló, encontrándose con algo completamente incomprensible. Los recuerdos del alma de Big Beral, fue más o menos así.
Tan hambriento, pero tuve una fiesta en mis sueños, tan feliz. Hoy he encontrado comida, jejeje. Vivido otro día. El trabajo significa raciones de almidón de cadáver. El almidón cadáver sabe a trigo. Delicioso. Vaya, me uní a las fuerzas de defensa. Almidón de trigo de segundo tipo todos los días. Bah. El jefe Prue es tan amable. Me dio pan de astillas de madera. Ganamos la guerra. Las raciones de las fuerzas de defensa mejoraron. Gloria al gobernador. Oh, Dios mío, me seleccionaron para una nueva unidad llamada Marines Espaciales. Comida ilimitada, carne de verdad. Alabado sea el Salvador. Bajaja. El aumento funcionó. Ahora puedo comer aún más. Argul escudriñó el alma de Beral y no encontró rastro de oscuridad o miedo que explotar. Esto era casi imposible dentro de la vasta galaxia. Y, sin embargo, había sucedido. Big Beral era, esencialmente, la estrella patricio del Adeptus Astartes. No es realmente un idiota, solo un simplón optimista con una mente como ninguna otra. Pasó una cantidad indeterminada de tiempo, tal vez un mero instante, antes de que Argul fuera expulsado violentamente del alma de Big Beral. Maldito seas. Estáis todos celosos. Mi investigación es impecable. No puedes quitarme esto, morir. Argul retrocedió ante la reacción violenta, una energía negra se extendió por sus ojos mientras su cuerpo temblaba de miedo. Como un loco, arrojó Big Beral a las ruinas del altar de la calavera. Big Beral se estrelló contra el suelo, aturdido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Ese psíquico hereje se volvió loco. Desde su perspectiva, simplemente se había quedado en blanco por un segundo, y luego el psíquico se había vuelto loco. Aún así, no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad. Agarró su pistola y vació un cargador entero. La sangre brotó del cuerpo de Argul mientras caía en el charco de sangre. Siguiendo el principio de confirmar la muerte, Big Beral lanzó las granadas que le quedaban en el lugar del impacto. Auge. Estallaron explosiones, empapándolo en un chorro de sangre fresca. Limpiándose la cara, murmuró, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Pero antes de que pudiera terminar su frase, estalló una oleada masiva de sangre. Argul emergió de la piscina, ahora rezumando sangre negra y espesa de sus 5 orificios, su cuerpo deformado con más mutaciones. Pero había reprimido la reacción. Morir. El odio llenó la mirada de Argul mientras levantaba la mano, formándose un vórtice del caos arremolinado. Una peligrosa habilidad de los psíquicos alineados con el caos, abrir una brecha entre la realidad y la disformidad, creando un vórtice que consumió todo a su alrededor. Arriesgado, incluso para el usuario. Pero a Argul ya no le importaba, solo quería que Big Beral muriera. El vórtice deformó el espacio a su alrededor, succionando innumerables cráneos e incluso arrancando el volter de Big Beral de su mano. Trató de resistir, pero fue impotente contra su atracción. Zullido. Una lanza voló y cortó la mano de Argul. Duke había llegado. Pero el vórtice no desapareció de inmediato, y Big Beral estaba a punto de ser arrastrado a la grieta. En el momento crucial, una granada de choque lo alejó del vórtice. Prue saltó y metió un inyector de medicamento en el cuello de Big Beral. «Sigues vivo». Big Beral, su cuerpo aún temblando por la onda expansiva, jadeó, «Eso estuvo cerca, casi me absorbe». Al ver que estaba bien, Prue se volvió para apoyar a Duke en la batalla. Pronto, DeVille también llegó. Los 3 guerreros obligaron a Argul a una retirada desesperada. Finalmente, DeVille desató un smite de Daemon, destrozando la barrera psíquica de Argul y clavando su espada de poder profundamente en su pecho. La energía psíquica surgió a través de la espada, destruyendo su corazón y su carne. Arrodillado, a momentos de la muerte, Argul sonrió. «Joven. Te lo dije. Todo será en vano. Lástima. No estaré aquí para verlo». Boom. El cuerpo de Argul ardió en llamas demoníacas. Su alma ardía cuando activó su última habilidad. Invoca a Daemon. Su cuerpo se desintegró, todo su poder psíquico se volcó en el ritual. Resonaron cánticos con eco de disformidad, alabando a un poderoso sediento de sangre. Una grieta disforme se abrió sobre las ruinas de la calavera. El resto de las runas del altar se reavivaron.
Una niebla de sangre se adentró en la grieta, formando un colosal pilar de sangre. No. De Ville corrió hacia adelante, canalizando frenéticamente su sagrado poder psíquico para cortar la conexión. Pero ya era demasiado tarde. Auge. El pilar de sangre se disparó hacia el cielo, fusionándose con el Inmaterium. De Ville y los demás observaban con pavor. Un verdadero demonio se acercaba. La ciudadela de bronce, dominio de Corne. Llamas y aullidos de agonía llenaron el aire mientras resonaba un rugido que hacía temblar la tierra. Era la furia de Cavada. Su cruzada de matanza estaba a punto de comenzar. La ira del imponente demonio sacudió el cielo. La ardiente forma roja de Cavada se alzaba en medio del paisaje infernal, su colosal cuerpo emanaba una matanza y una brutalidad interminables. Sus enormes alas, adornadas con los trofeos de innumerables conquistas, temblaban de anticipación. Su rabia se había ido enconando. No hacía mucho, había sido humillado. Angrat, el más poderoso de los devoradores de sangre de Corne, se había burlado de él, cuestionando su fuerza. Esto llenó a Cavada de una furia indescriptible. Después de todo, él y Angrat eran dos devoradores de sangre supremos, iguales en las filas de Corne. Sin embargo, ese bastardo se había atrevido a llamarlo la desgracia de la primera hueste de sangre. Cavada había estado listo para desafiarlo de inmediato, para demostrar su poderío en la batalla. Pero entonces Angrat se limitó a mirarle. En ese momento, Cavada vaciló. Esa vacilación fue la mayor vergüenza. Aplastó su orgullo, haciendo que inclinara la cabeza ante la hueste de sangre e incluso en presencia de Corne. Podía sentir las miradas desdeñosas de los otros demonios. Peor aún, percibió la decepción del propio Corne. Si no actuaba, si no demostraba su valía, sería abandonado por el dios de la sangre. Justo cuando su ira estaba a punto de desbordarse, una invocación lejana resonó a través de la disformidad. Los ojos de Cavada ardían con salvaje deleite. Una oportunidad. Después de años de silencio, alguien finalmente lo había llamado. Aprovecharía esta oportunidad para desatar una cruzada de matanza sin precedentes, encendiendo la guerra en toda la galaxia. Haría que Corne se sintiera orgulloso. Haría que todos los demonios fueran testigos de su verdadero poder como el supremo devorador de sangre. Que la galaxia arda en sangre. Capítulo 205, el ejército demoníaco ataca. Mientras los cuernos de guerra resonaban en el vacío, Cavada convocó a su ejército de demonios. Estos guerreros de la disformidad, ataviados con armaduras forjadas de latón y hierro ensangrentado, estaban listos. Antiguos sigilos del caos, que brillaban con una luz carmesí premonitoria, adornaban su plato. Sus ojos ardían con fanática sed de sangre. Los guerreros demoníacos ansiaban la batalla. Bajo el mando del supremo devorador de sangre, Cavada, aniquilarían a todos en nombre del dios de la sangre. La fortaleza de bronce. Los demonios reunidos observaron cómo se desarrollaba la escena, algunos con expresiones de intriga. Angrat, sin embargo, solo mostró desdén. Aquel tonto no hacía más que responder a la llamada de un mortal para desahogar su frustración. Angrat dudaba que Cavada llevara a cabo una matanza significativa para el dios de la sangre, probablemente sería desterrado muy pronto y enviado de vuelta corriendo avergonzado. Sobre el trono de bronce, la imponente sombra de la sangre permanecía indiferente. No mostró ninguna reacción. Matira. Colmena superior, oficina de mando temporal. Idan frunció el ceño, la preocupación era evidente en su rostro. Había recibido el informe de Ville, su intercepción había fracasado. Un devorador de sangre venía por este mundo. Era una monstruosidad capaz de luchar contra los primarcas, y comandaba una vasta horda de demonios. Era una de las fuerzas más aterradoras de la galaxia. Fuera de las principales fortalezas imperiales, no se podía garantizar la supervivencia de ningún mundo contra un asalto así. Un solo ataque de un devorador de sangre podía acabar con todo un mundo civilizado y incendiar sectores enteros en guerra. Incluso si pudieran resistir el tiempo suficiente para que llegara un capítulo de marines espaciales, el planeta en sí ya sería una ruina infernal. Peor aún, el sector Goliath yacía en las profundidades del Imperio Nihilus, aislado y sin refuerzos. Y lo peor de todo, Eden no podía retirarse. Urt estaba demasiado cerca. Si el devorador de sangre establecía un punto de apoyo aquí, el sector Goliath caería con él.
Idan sacó el misil de ceniza sagrada y lo cargó en su lanzador. Esta arma, infundida con la luz dorada del emperador, era su única esperanza real. Sin embargo, no tenía ninguna confianza real en su eficacia. Si no lograba desterrar a los demonios, estaban condenados. Por lo tanto, incluso mientras se preparaban para la batalla, Idan también estaba preparando un plan de evacuación. Si todo lo demás fallaba, si no podía detener a la horda demoníaca, la flota evacuaría a tantos como fuera posible antes de lanzar Exterminatus al planeta. Incluso la propia Urt podría tener que ser abandonada, y sus supervivientes huyendo a territorios imperiales más profundos. Si las cosas llegaran a ese punto. Solo un hombre pudo detenerlo. Dante, el regente del Imperio Oscuro y señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Pero incluso si lo hiciera, le llevaría años. En ese tiempo, el devorador de sangre arrasaría múltiples sectores. Muchos mundos gritarían bajo sus pezuñas, su gente masacrada en una marea interminable de sangre. Idan reprimió sus preocupaciones y se puso de pie. Al salir de su oficina, miró al cielo. Un pilar de luz de color rojo sangre atravesaba ahora la realidad misma. Suspendido entre el materium y la disformidad, servía como un faro, guiando al ejército de demonios a su mundo. El aire estaba cargado de agresión, llenando los corazones de todos los que lo veían con un miedo primario. Los informes indicaron que los ciudadanos cercanos al pilar mostraban síntomas de agitación y rabia. Señor Salvador. Bayb se acercó con expresión sombría. Idan suspiró. ¿Cómo avanza la evacuación? Los últimos grupos todavía están evacuando. Necesitan más tiempo. Bayb continuó, el Departamento Monitorum ha completado el despliegue. Las naves de asalto están listas según tus órdenes. Podemos lanzarlo en cualquier momento. Entonces vamos a movernos. Rodeado por los guardianes del trueno, Idan abordó su nave de asalto, dirigiéndose hacia la ubicación del pilar. La luz ominosa y la atmósfera opresiva que emitía habían sumido a todo el planeta en el pánico. Sin embargo, en medio del miedo, quedó una chispa de esperanza. Porque el pueblo todavía tenía a su Salvador. Plaza del Trono. Una gran plaza, capaz de albergar a casi 10 millones de personas, rodeada de imponentes bloques residenciales. El primer, segundo y tercer ejércitos de Tormenta se habían reunido completamente, formando múltiples líneas defensivas. Artillería pesada, mechas sentinel y tanques de batalla cubrían el perímetro. Docenas de brigadas blindadas, incluidas fuerzas pesadas, medianas y especiales, ya estaban posicionadas en formaciones superpuestas. Más de 1 millón de soldados permanecían dispuestos con sombría expectación, sus máquinas de guerra proyectaban una oscura sombra sobre la plaza. Las líneas del frente estaban compuestas por tanques pesados y mechas sentinel, seguidos por tropas de choque que empuñaban lanzallamas térmicos. Más atrás, las tropas de asalto con armadura ligera se preparaban para disparar desde detrás de trincheras y barricadas. Estas brigadas mantendrían la primera línea, soportando todo el peso del asalto de la horda de demonios. Detrás de ellos, los regimientos de artillería se posicionaron en terreno elevado, construyendo posiciones de tiro. Mientras tanto, los ángeles del vacío, los ángeles de guerra y las hermanas de batalla estaban listos entre los Stormtroopers. Su misión, eliminar objetivos de alta amenaza. Estas eran las mejores tropas del Edén. Incluso con todos ellos desplegados, la Plaza del Trono seguía sintiéndose vacía. Las fuerzas ordinarias de las fuerzas populares de defensa y las milicias rebeldes no se unirán a esta batalla. Eran demasiado débiles para sobrevivir en un combate de tan alta intensidad y solo alimentarían la sed de sangre de los demonios. Mientras tanto, casi 20.000 aviones habían regresado a la flota, rearmándose para la batalla. Su función, bloquear las fuerzas aéreas enemigas y bombardear el suelo. La propia flota había descendido a la atmósfera inferior, bajando los escudos de vacío de la ciudad colmena. Si todo lo demás fallaba, iniciarían un bombardeo orbital, convirtiendo el campo de batalla en un cráter de cristal. ¿Funcionaría? Desconocido. Si los demonios de alto nivel y el devorador de sangre sobrevivían, podrían convocar aún más, usando la masacre para alimentar a su ejército. Desde su nave de asalto, Idan miró hacia abajo a sus fuerzas, su ansiedad creciente. Todo se redujo a no tener suficientes tropas o potencia de fuego. Si tuviera 1 millón de marines espaciales, todos con armadura de Terminator,
respaldados por legiones de titanes. ¿Y si cada soldado de asalto llevara una pistola de fusión? No tendría que preocuparse. Podían simplemente matar a tiros a los demonios, sin importar cuántos vinieran. Mientras Idan meditaba, el pilar de sangre se movió repentinamente. Una ola de calor azotó todo el planeta. Los latidos del corazón de la gente se aceleraron, su pánico aumentó. Y de repente, todos los bebés del planeta comenzaron a llorar. Sus padres, impotentes, solo podían agarrarlos con fuerza. Salvador, perdona nuestros pecados. Nosotros, tus fieles, suplicamos por tu salvación. Los seguidores del Salvador cayeron de rodillas, aferrándose a sus íconos y orando desesperadamente. Plaza del Trono. Los cielos se oscurecieron, las nubes se ensangrentaron de color rojo. El aire brillaba con calor, el vapor se elevaba desde el suelo. Al frente del ejército de asalto, Heraí se mantenía erguido. A 2,5 metros, era imposible pasar por alto al oficial al mando. Vestido solo con su casaca de oficial y un cigarro apretado en sus mandíbulas augméticas, ignoró el calor. Prefería liderar desde el frente, y odiaba usar armaduras voluminosas. Cada brigada tenía sus propios comandantes, con oficiales por debajo de él que dirigían la lucha. En su mayor parte, Heraí era el símbolo del ejército de asalto. Malditos demonios, es hora de patearles el trasero. Sus ojos augméricos brillaron de color rojo mientras daba una calada profunda y luego apagaba su cigarro. Miró fijamente la creciente distorsión que se avecinaba, el aire que se tensaba. Entonces el espacio mismo se retorció. Auge. Una puerta de disformidad se abrió de forma estrepitosa, expandiéndose rápidamente. ¡Boo! Antiguos cuernos de guerra retumbaban. Los tambores retumbaron. Los rugidos de los demonios llenaban el aire. El ejército de demonios había llegado. Capítulo 206, la suprema pelea de los psíquicos del dios emperador. Capítulo mayor. Plaza del Trono. Los tambores de guerra retumbaron, haciendo temblar el suelo mismo. Explosión. Las pezuñas de bronce del toro infernal pisotearon la tierra, dejando tras de sí rastros abrasados de fuego demoníaco. No se trataba de monturas ordinarias. Estas bestias de guerra eran la fusión impía de perros, rinocerontes y toros, forjadas con latón, hierro y sangre ardiente. Sus cuerpos estaban cubiertos de gruesas cuchillas y púas dentadas. Cada aliento que exhalaban era como un trueno rodante, llenando el aire con una neblina asfixiante de humo y fuego. Docenas de Blood Cruisers, montados sobre toros infernales, cargaron hacia adelante, liderando una fuerza aún mayor de caballería demoníaca en el campo de batalla. Irradiaban una fuerza antigua y abrumadora, una marea imparable de destrucción. Detrás de ellos venían los Bloodletters, una vasta horda de demonios de piel roja como la sangre, famosos en toda la galaxia por su fuerza bruta y brutal y sus salvajes cargas. Eran la encarnación misma del terror en el campo de batalla, los heraldos de la muerte. Con sus afiladas espadas infernales en la mano, corrieron detrás de la caballería, con los ojos ardiendo de sed de sangre, anhelando el sabor de una matanza fresca. Sus rugidos frenéticos se fundieron en una sola ola de sonido ensordecedora que provocó un escalofrío en los corazones de todos los guerreros que se enfrentaban a ellos. Y, sin embargo, esto era solo la vanguardia de la horda de demonios. Auge. 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 En el momento en que las legiones demoníacas cargaron, las baterías de artillería desataron el infierno sobre ellas. Las explosiones rugieron en el campo de batalla, la sinfonía del hierro y el fuego sacudió los cielos. La sangre y las llamas se entrelazaron mientras innumerables demonios eran destrozados, sus cuerpos destrozados colapsaban en el suelo. Sin embargo, incluso cuando cayeron, su carga no disminuyó. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de la calavera. Bajo la implacable lluvia de fuego, los demonios nunca flaquearon. Consumidos por su insaciable sed de matanza, avanzaron con imprudente abandono. Al frente de la defensa se alzaban legiones de tanques pesados e imponentes caminantes centinelas, que se erguían como fortalezas de acero contra la marea demoníaca. Eran la primera y más fuerte línea de defensa. Sin embargo, en medio de la tranquila determinación de estas máquinas de guerra, una tormenta de locura se acercaba. Los trituradores de sangre, liderando la horda de demonios, se abalanzaron sobre ellos.
Abran fuego. A la orden del oficial de campo, las fortalezas de acero rompieron su espeluznante quietud y cobraron vida. Auge. Los cañones de los tanques pesados tronaron, abriendo profundas y sangrientas trincheras a través de las filas demoníacas. Los centinelas desataron una tormenta de fuego cruzado, lanzando cientos de disparos por segundo, acabando con el enjambre demoníaco. Las llamas brotaron de sus lanzallamas, convirtiendo el campo de batalla en un infierno. Por un momento, la carga demoníaca vaciló. Pero entonces, los cañones calavera contraatacaron. Grandes cráneos ardientes fueron lanzados contra las defensas de acero, detonando al impactar, destruyendo tanques pesados y destrozando a los centinelas. Estruendo. Los toros infernales se abrieron paso a través de los tanques destrozados, pisoteando los restos y los cadáveres por igual mientras las fuerzas demoníacas seguían adelante. La primera línea defensiva, aunque había embotado la carga del enemigo, no había logrado detenerlos por completo. La segunda línea defensiva. Auge. 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 La tierra tembló violentamente. De pie al frente, Eraí miró a los demonios heréticos que se acercaban, sus ojos ardían de furia. Por el Salvador. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada de poder, su campo de energía crepitó a la vida, y llevó a los Stormtroopers a la batalla. En el momento en que las dos fuerzas se enfrentaron, estalló la carnicería. Los Blood Cruisers pisotearon a los Stormtroopers fuertemente blindados, dejando rastros de muerte a su paso. Manadas de sabuesos de carne pululaban y destrozaban a los soldados, mientras que los desangradores blandían sus espadas infernales, cortando todo lo que encontraban a su paso. Malditas sean estas miserables bestias. Eraí luchó en primera línea, cortando a través de varios Bloodletters antes de ser rodeado. Una docena de demonios lo rodeaban, con sus espadas infernales en alto, no había ningún lugar donde esquivar. Sin embargo, Eraí no se inmutó. Sus refuerzos ya estaban en camino. Justo cuando los Hellblades estaban a punto de descender. Estruendo. Un triturador de sangre, incapaz de detener su impulso, se estrelló directamente contra los desangradores que los rodeaban, aplastando a la mitad de ellos bajo sus pezuñas. Eraí aprovechó el momento y se liberó. Pero un nuevo peligro se cernía sobre él. El triturador de sangre recuperó el control, dirigiendo a su toro infernal hacia él, listo para pisotearlo. En lugar de retirarse, Eraí cargó hacia adelante. En el último segundo posible, esquivó la carga por un pelo, agarrándose a las placas de armadura del corcel demoníaco y arrastrándose sobre su lomo. El triturador de sangre se anticipó a esto y blandió un poderoso martillo de guerra hacia él. Auge. Antes de que el martillo pudiera conectarse, un proyectil golpeó al Blood Cruiser, haciéndolo estallar desde la silla de montar. Aprovechando la oportunidad, Eraí tomó el control del furioso toro infernal, pisoteando al aturdido Blood Cruiser hasta la muerte. Ven a buscar algo, escoria demoníaca. Eraí está aquí para limpiar la casa. Condujo al toro infernal enfurecido contra la horda de demonios, pisoteando sus filas, incluso matando a varios Blood Cruisers en el caos. Por primera vez, el desorden se extendió por el enjambre demoníaco. Sin embargo, a pesar de su heroicidad, Eraí por sí solo no pudo cambiar el rumbo de la batalla. Al otro lado de la segunda línea defensiva, los guerreros estaban al borde del colapso bajo el implacable ataque de los demonios. Por el mundo paradisíaco. Por el Sol de Oro y el Salvador. Duke y Pru, liderando a sus ángeles del vacío y ángeles de guerra, entraron al campo de batalla, reforzando a las tropas vacilantes. Las pistolas Volter escupían fuego, las espadas rugían y las lanzas de poder empalaban a los desangradores uno tras otro. Una brillante energía psíquica se extendió por el campo de batalla, derribando a las hordas demoníacas. Al mismo tiempo, casi 2000 hermanas de batalla entraron en la refriega. Vestidos con servoarmaduras finamente elaboradas, empuñando armas de poder, se abren caminos sangrientamente a través de los demonios. En los cielos, el rugido de las bestias furia llenaba el aire. Las monstruosidades de piel carmesí y alas de murciélago se zambulleron, agarrando a los soldados de asalto y lanzándolos desde grandes alturas. Pero pronto llegaron los aviones de combate imperiales. Los cazas Lightning Strike surcaron los cielos con proyectiles de alto calibre, enfrentándose a los demonios aéreos en brutales combates aéreos. Mientras tanto,
Los bombarderos pesados Thunderbolt ejecutaron su misión crucial. Bajo la cobertura de los combatientes, navegaron más allá del fuego de los Skull Cannon y desataron devastadoras cargas útiles sobre la artillería demoníaca, destruyendo muchos de los Skull Cannons. Una zona segura dentro de la segunda línea de defensa. Bajo la protección de casi un centenar de guerreros del trueno, Idan observó cuidadosamente el campo de batalla. De repente, algo extraño llamó su atención. Fue eso. Un enorme barril persiguiendo y mordiendo a un sabueso de carne. Fue solo una pequeña distracción. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad de Idan crecía. Estaba esperando a que apareciera el gran demonio de Khorne para poder lanzar un golpe decisivo. Sin embargo, el demonio no estaba a la vista. Con la primera y segunda línea defensiva al borde del colapso, si el gran demonio no aparecía pronto, toda la línea del frente caería. Y si la línea se rompía, sería casi imposible alcanzar su objetivo. Justo cuando la preocupación se deslizaba en la mente de Idan, ocurrió un cambio en el campo de batalla. Auge. 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 Resonaron pasos pesados, acompañados por el calor abrasador de las llamas crecientes. Del portal de disformidad, emergieron 8 imponentes devoradores de sangre, cada uno de casi 10 metros de altura. Sus monstruosos cuernos se enroscaban amenazadoramente, y enormes y coriáceas alas de demonios se extendían detrás de ellos. Estaban vestidos con antiguas armaduras de guerra, sus enormes y brutales hachas brillaban con una amenaza sedienta de sangre. No se trataba de demonios ordinarios, sino de sedientos de sangre, capaces de masacrar con facilidad incluso al poderoso Adeptus Astartes. Idan se dio cuenta de inmediato, cada uno de estos devoradores de sangre era mucho más fuerte que el demonio anterior, Jaaras. Los demonios desplegaron sus alas y surcaron el cielo, estrellándose ante la primera línea defensiva con un impacto devastador. En medio de la tormenta de disparos, emitieron rugidos aterradores. La fuerza de sus ondas sónicas por sí sola hizo que los soldados imperiales dentro de sus máquinas de guerra sangraran por sus oídos y bocas. Entonces, los devoradores de sangre blandieron sus enormes hachas. Con cada golpe devastador, aplastaban tanques pesados como latas y aplastaban a los caminantes centinelas hasta convertirlos en escombros retorcidos. Las otrora formidables fortificaciones de acero quedaron reducidas a ruinas en cuestión de segundos. Los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra se apresuraron a detener a los devoradores de sangre, pero fueron aplastados con un solo golpe de hacha. A los pocos momentos del enfrentamiento, más de una docena de marines espaciales habían perecido. Solo Duke y Prue apenas podían mantenerse firmes, pero incluso ellos estaban a punto de verse abrumados, su supervivencia pendía de un hilo. Maldita sea. ¿Por qué aún no ha aparecido? La frustración de Idan aumentó. Con la llegada de los 8 devoradores de sangre, las líneas defensivas estaban al borde del colapso. Sus posibilidades de victoria se reducían rápidamente. Entonces, sintió algo. Levantó la cabeza y su mirada se clavó en el portal de disformidad. Está aquí. Vaya. Una enorme pezuña con garras, envuelta en fuego demoníaco, descendió sobre el campo de batalla. Emergió una figura colosal y de pesadilla, que se elevaba incluso por encima de los devoradores de sangre. En el momento en que llegó, el mundo entero parecía estar empapado de carmesí. Un aura sofocante de sangre y locura envolvió el campo de batalla. Los susurros de los demonios, como maldiciones del abismo, se filtraban en las profundidades de la mente de cada guerrero. Incluso los soldados más valientes lucharon por mantener la compostura bajo este abrumador asalto psíquico. Los Stormtroopers más cercanos a la entidad se vieron afectados de inmediato. Sus nervios fueron presa de una sed de sangre incontrolable, sus ojos se inyectaron en sangre con un brillo antinatural y frenético. Sus cuerpos se convulsionaron violentamente, como si lucharan contra una fuerza invisible. Pero pronto, perdieron por completo la cordura, chillando mientras atacaban a cualquier cosa cercana, amiga o enemiga por igual. Este era el verdadero terror de un gran demonio de Khorne. Incluso la Inquisición Imperial ejecutaría a cualquiera que simplemente hubiera presenciado tal horror, no fuera que sus mentes se contaminaran con el tiempo. Y luego, cuando se reveló la forma completa de la entidad, su temido nombre resonó en la mente de cada guerrero, llevado por una ola de implacable sed de sangre. Exaltado devorador de sangre del dios de la sangre. Kabada. Auge. Auge. Auge.
En el momento en que Cábada llegó, se desató sobre él una ráfaga implacable de fuego de artillería. Toda la región donde aterrizó fue arrasada, reducida a un cráter que se desmoronaba. Sin embargo, cuando el humo se disipó, avanzó ileso. El bombardeo no le había hecho nada a su demoníaca piel de hierro. Cábada inclinó la cabeza hacia atrás y rugió. La pura fuerza de su voz disipó las nubes rojas como la sangre en lo alto. Contempló el campo de batalla, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y sedienta de sangre. Finalmente había llegado a este glorioso mundo material. La matanza comenzaría. La voluntad del dios de la sangre sería tallada en las mismas estrellas. Su primer objetivo era simple: aniquilar este miserable planeta. Luego, masacraría a miles de millones, apilando sus cráneos en una ciudadela de los muertos imponente y sin precedentes. Cábada no tenía ninguna duda: aquellos miserables ángeles sangrientos no se quedarían de brazos cruzados. Cuando llegaran, comenzaría su verdadera fiesta de matanza. Limpiaría la vergüenza de su derrota pasada. Cábada alzó su colosal látigo manchado de sangre, un arma de pesadilla de cientos de metros de largo. Forjado con latón, hueso, sangre y las almas atormentadas de los asesinados, el látigo infernal crepitaba con pura destrucción. Con un solo golpe, azotó el aire, gritando como la guadaña de la parca. ¡Vos! En un movimiento de barrido, docenas de aviones de combate imperiales fueron destrozados y sus restos explotaron en el aire. El fuego y el humo borraron los cielos, haciendo llover escombros metálicos por el campo de batalla. Entonces, Cábada blandió su enorme hacha de guerra. La espada estaba envuelta en una niebla carmesí, el odio condensado de innumerables almas asesinadas. Auge. Su hacha se estrelló contra la tierra, enviando una enorme fisura por el campo de batalla. Desde el interior de la grieta, brotó una avalancha de lava fundida. El magma abrasador, como el mismísimo fuego del infierno, devoró pelotones enteros de tanques y caminantes centinelas. El acero se derritió en escoria inútil, sus otrora poderosas máquinas de guerra quedaron reducidas a montones de escombros en llamas. Las defensas imperiales, tan cuidadosamente construidas, eran completamente impotentes ante tal poderío. Cábada apenas había llegado, y las bajas ya eran asombrosas. Había atravesado las líneas imperiales. En ese momento, Hidan, flanqueado por los guerreros del trueno, avanzó hacia Cábada. Sus ojos se fijaron en la escena apocalíptica que tenía ante sí. El horror del campo de batalla hizo temblar su cuerpo. Su mente gritaba una verdad innegable. Imparable. Hidan respiró hondo y agarró su lanzador con fuerza. Este exaltado devorador de sangre tenía el poder de aniquilar un planeta entero en cuestión de horas. Si la cabeza sagrada de ceniza no podía detenerlo, Matira estaba condenado. Pero el verdadero problema era acercarse lo suficiente como para disparar. Cábada permaneció en las profundidades de la horda de demonios. Con 8 devoradores de sangre protegiéndolo, Hidan sabía que nunca lo alcanzaría sin ser desafiado. Intentar un tiro de larga distancia era demasiado arriesgado. Cábada podía esquivar o interceptar el proyectil. Para empeorar las cosas, Hidan no podía ordenar un ataque orbital. Las armas convencionales apenas lo arañaban, y el cañón de plasma del tejesueños necesitaba tiempo para cargarse. Si el ataque no lograba matar a Cábada al instante, podría huir o lanzar un asalto aéreo contra la flota. Eso sería aún peor. Solo había una forma de ganar. Tenía que acercarse. Lo suficientemente cerca como para disparar a Cábada a quemarropa. Fue una locura. Fue un suicidio. Pero era la única opción. Desafortunadamente, Hidan apenas había comenzado su aproximación, y Cábada ya se había retirado a la retaguardia. Los devoradores de sangre habían roto las defensas, y ahora, los humanos ya no podían detener a la horda demoníaca. Al ver esto, Hidan sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Maldita sea. Cábada está simplemente sentado, ¿cómo diablos se supone que voy a llegar a él? Si revelaba toda su fuerza, los 8 devoradores de sangre se abalanzarían sobre él de inmediato. Incluso con todo su poder, se sentiría abrumado. Mientras Hidan luchaba con el dilema. En su carro de guerra de bronce, Cábada olfateó de repente el aire, sus fosas nasales se ensancharon al percibir un aroma familiar. Sus ojos se oscurecieron con violenta rabia, sus colmillos se mostraron en un gruñido. Ese aroma.
Los ángeles sangrientos. Aunque débil, el rastro de su presencia era inconfundible. Los instintos de Kabada no lo engañaron. Los ángeles de guerra en el campo de batalla, aunque no eran verdaderos ángeles de sangre, llevaban rastros tenues del linaje genético de Sanguinius. Le intrigaba. Su mirada carmesí se posó sobre los ángeles de la guerra que luchaban debajo. No eran hijos de Sanguinius, pero estaban lo suficientemente cerca. Masacrarlos personalmente, bastaría. Con un solo y poderoso batir de sus alas, Kabada saltó de su carro, elevándose hacia la concentración más densa de ángeles de guerra. En el campo de batalla, Pru lideró a los ángeles de la guerra, manteniendo la línea contra la horda de demonios. De repente, una voz nerviosa tembló a través de la voz. Jefe. Ese gran bastardo viene directamente por nosotros. ¿Dónde está el Salvador? No se suponía que debía manejar a este monstruo. Pru apenas tuvo tiempo de reaccionar. Auge. Kabada se estrelló en el campo de batalla. Una ola de terror sin igual explotó hacia afuera, congelando a los guerreros en su lugar. Retrocede. Dispersar. Pru actuó de inmediato, ladrando órdenes para que sus hombres evadieran. Pero ya era demasiado tarde. Un puñado de ángeles de guerra fueron destrozados por el enorme hacha de Kabada antes de que pudieran moverse. El señor demonio se elevaba sobre Pru, su inmensa masa era al menos 4 veces su altura. Kabada se burló, su voz goteaba burla. Puedes convocar a los ángeles sangrientos. Puedes invocar esa reliquia, Dante. Bajo el peso de la monstruosa presencia de Kabada, Pru tembló. Un miedo primario y profundo se apoderó de él, sabía que estaba a punto de morir. Entonces. Llegó un mensaje del Salvador. Retrasarlo. Solo por unos segundos. Luego, escapa lo más rápido posible. Pru obedeció. Miró directamente a Kabada y forzó una sonrisa. Yo podría. Pero eso llevará tiempo. Mucho tiempo, en realidad. Es un proceso bastante complicado, ¿ves? Estás mintiendo. Kabada lo interrumpió con frialdad. Su enorme hacha comenzó a balancearse. Pru murió en segundos. Hasta que Kabada hizo una pausa. Sus ojos se fijaron en algo detrás de Pru. Una figura vestida con una armadura dorada había entrado en su visión. Idan había estado avanzando sigilosamente, usando habilidades psíquicas para ocultar su presencia. Pero entonces, lo sintió. Una mirada. Kabada lo miraba fijamente. Había sido descubierto. Idan exhaló bruscamente. No tiene sentido esconderse ahora. Su ocultamiento se desvaneció y avanzó a grandes zancadas, con el arma en alto. Su voz resonó, chorreando un desdén burlón. Kabada, patético cobarde. Demasiado asustado para pelear conmigo. Kabada frunció el ceño. Las palabras de Idan habían tocado una fibra sensible. ¿Te atreves a desafiarme con ese lamentable juguete? Kabada se burló. Idan se acercó aún más, parándose directamente frente al señor demonio. Apuntó su lanzador a la cara de Kabada. Basta de hablar. Tienes las agallas para una pelea 1 a 1. Morir. Kabada no respondió, atacó. Su colosal hacha se balanceó hacia abajo, listo para partir el Edén en 2. Pero Edén lo había anticipado. Disparó primero. Sus botas se clavaron en el suelo, estabilizando su postura. Entonces. Auge. Una luz dorada cegadora brotó del lanzador. Una enorme esfera de energía condensada en la punta del cañón. En un instante, todos los demonios en un radio de 1 kilómetro estallaron en llamas y sus almas fueron incineradas. Incluso el propio Edén estaba casi abrumado por el puro poder que surgía a través de él. Sin embargo, lo reconoció. Este poder era familiar. Esto se sentía exactamente como la furia psíquica del emperador. No, este fue el Supreme Seeker Smackdown del mismísimo Dios Emperador. Esto fue todo. Esto funcionaría. Kabada se quedó paralizado. A quemarropa, su carne comenzó a quemarse, la energía dorada abrasó su forma. Un miedo terrible, que lo consumía todo, se apoderó de él. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo puede existir este poder aquí? Él conocía este poder. El maldito. Lo innombrable.
Incluso los propios dioses oscuros lo temían. Ni siquiera el propio Caos se atrevía a pronunciar ese nombre. Los demonios de Corne eran intrépidos, nunca temían a la muerte. Incluso si eran asesinados, simplemente regresarían a la disformidad. Los demonios mayores eran inmortales y su esencia nunca fue destruida del todo. Pero no contra él. El innombrable podría borrarlos de la existencia misma. Una muerte permanente y agonizante. Una muerte que los borró de la realidad. Kabada estaba completamente aterrorizado. Esto era como presentarse a una pelea a puñetazos, solo para darse cuenta de que el enemigo había traído un ejército entero. Esto era imposible de ganar. Solo había un pensamiento en la mente de Kabada. Corre. Abandonó su hacha y su látigo, girando la cola y huyendo hacia el portal de disformidad. Dios de sangre, sálvame. Ese maldito está aquí. El monstruo ha llegado. Los otros 8 devoradores de sangre, junto con innumerables demonios, corrieron hacia el portal, desesperados por escapar. Las enormes alas de Kabada levantaban vientos huracanados, derribando todo lo que encontraba a su paso. Estaba a pocos metros del portal. Cuando Idan sonrió. Fuego, Super Seeker Smackdown, vamos. Apretó el gatillo. Boos. Lanzamiento de la ojiva ceniza sagrada. El proyectil de medio metro de largo explotó en un abrasador rayo de sol, iluminando el campo de batalla con una luz sagrada cegadora. Cada demonio a su paso era vaporizado instantáneamente, sus almas aniquiladas. Maldito monstruo maldito. Kabada llevó su velocidad al límite, su enorme forma atravesó el portal. Estuvo a punto de conseguirlo. Casi. Pero la ojiva lo siguió. Lo persiguió a través del portal y lo golpeó por la espalda. Por un solo momento congelado. Todo el campo de batalla se quedó en silencio. Entonces. Una explosión sagrada y cegadora estalló dentro de la disformidad. Una luz más brillante que 1000 soles consumió el portal. Y el grito agonizante de Kabada resonó por toda la eternidad. Alabado sea el sol. Capítulo 207, lanzando una granada aturdidora en la fortaleza de bronce. ¡Ah! Los lamentos de Kabada resonaron en el cielo. El resplandor sagrado ardía como un sol que perfora la noche, haciéndose cada vez más intenso. El otrora oscuro y opresivo portal disforme ahora era tan brillante como el día, cada centímetro inundado de luz dorada. Los demonios, que alguna vez fueron horrores arrasadores, ahora estaban atrapados dentro del espacio confinado, incapaces de escapar del juicio divino. La crueldad sedienta de sangre en sus ojos se desvaneció, dejando solo desesperación y terror. Sus gritos se volvieron insignificantes en el resplandor abrumador, sus formas retorcidas grotescas bajo el resplandor divino. Incluso sus sombras se negaron a quedarse con ellos. Sus cuerpos comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en volutas de humo negro, desvaneciéndose junto con sus almas y los mismos conceptos que encarnaban. No quedó nada. Vaya. Dentro del resplandor definitivo, el portal de disformidad se retorció y desapareció, como si nunca hubiera existido. El espacio volvió a ser lo que debía ser. Desde la perspectiva de Idan, vio que el portal de disformidad brillaba intensamente por un momento, y luego desapareció por completo. Frunció el ceño. La amenaza finalmente se neutraliza, pero me pregunto si la granada de ceniza fue suficiente para matar a Kabada. Cuando la luz sagrada estalló, pudo sentir que solo la mitad de los 8 Bloodletters habían sido borrados por completo, mientras que el resto aún luchaba en agonía. En cuanto a Kabada, había sufrido graves heridas, y sus aullidos de agonía resonaban. No tenía forma de saber si el daño persistente sería suficiente para acabar con el devorador de sangre exaltado. En el campo de batalla. El resto de la horda de demonios miraba fijamente el portal de disformidad desaparecido. Su exaltado devorador de sangre y sus comandantes los habían abandonado. Una ola de miedo indescriptible se extendió por las filas demoníacas. Se dieron cuenta de que ahora se enfrentaban al Salvador del que hablaron los guerreros humanos. Ese hombre aterrador. La mirada de Idan recorrió a los demonios restantes. Activó las mejoras mecánicas de su armadura dorada, desenvainó su espada de poder y encendió sus llamas. Como un dios que descendía de los cielos, declaró a los guerreros. En el nombre del emperador, las tinieblas serán desterradas y la luz perdurará para siempre. Con eso, Idan llevó a la guardia del trueno a una carga,
lanzándose a la horda de demonios, desatando una masacre absoluta. Por el Salvador. Los guerreros, con la moral a flor de piel, lanzaron un asalto total contra los demonios restantes. Estos demonios ya habían perdido la voluntad de luchar, ya no eran una amenaza. Idan se abrió paso a través de ellos, cada golpe preciso y brutal. Para los demonios, era un horror imparable. La maldición. La maldición ha llegado. El marcado. Dios de sangre, sálvanos. Algunos demonios perdieron la cabeza por el terror, derrumbándose antes de que él llegara a ellos, sus formas colapsaron en la nada y regresaron a la disformidad. Cada vez más guerreros de las líneas de batalla exteriores se unieron a la refriega, cerrando el cerco y masacrando a los demonios. La invasión de Matira había llegado a su fin. La disformidad. Nubes de color rojo sangre se agitaban sin cesar. La tierra destrozada estaba llena de pozos profundos, llenos de huesos, armaduras rotas y espadas destrozadas. Era un estadio brutal. Esclavos, guerreros y bestias voraces formaban filas interminables, empujadas hacia los pozos. En su interior, lucharían para siempre, derramando su sangre vital para ganarse el favor de Corne, el dios de la sangre. La sangre de los caídos se acumulaba en los ríos, desembocando en vastos lagos carmesíes, y su vapor formaba una espesa niebla roja. Este era el reino de Corne. Un infierno que no ha sido tocado por la luz de ninguna estrella o sol. Solo el resplandor infernal de las llamas y los ríos fundidos proporcionaban la más leve iluminación. Aquí, la matanza era interminable, un ciclo eterno. Para los demonios que habitaban en la fortaleza de bronce, todo era como siempre había sido. Después de todo, nadie se atrevería a entrometerse en el dominio del dios de la sangre. Pero hoy, esa paz se hizo añicos. Auge. Un sol en miniatura estalló cerca de la fortaleza de bronce, bañando los alrededores con una luz sagrada. Los demonios de Corne aullaban de agonía, desintegrándose en la nada. Era como si alguien hubiera lanzado una granada aturdidora en la sala del trono de Corne. Los ecos de los lamentos demoníacos llegaron incluso a las profundidades de la fortaleza de bronce. A medida que la luz se desvanecía, los cuerpos de los demonios destrozados se estrellaban contra el suelo. Un profundo silencio se apoderó de la fortaleza de bronce. Por primera vez en mucho tiempo, los demonios internos sintieron inquietud. Intercambiaron miradas inciertas. Fue eso, el poder del marcado. Siguió un largo silencio. Un demonio mayor de Corne finalmente habló, su voz profunda temblando ligeramente de miedo. Y luego, silencio una vez más. El aterrador ser en realidad había extendido su poder a la fortaleza de bronce. Un pensamiento que no infundía más que pavor. Sobre el trono de bronce. Una colosal sombra de sangre tembló, su violenta energía se derramó, distorsionando el espacio y el poder dentro del reino. Los demonios reunidos inclinaron la cabeza, sin atreverse a pronunciar una palabra más, para no incurrir en la ira de Corne. La furia de Corne ardía por dentro. El marcado se había atrevido a extender su alcance a su dominio. Incluso una pequeña incursión era imperdonable. Al mismo tiempo, los otros dioses del caos volvieron sus miradas hacia el dominio de Corne. Los movimientos del marcado habían sido durante mucho tiempo objeto de escrutinio divino. Ahora, su poder manifestándose dentro del dominio del dios de la sangre había atraído su atención. Pero antes de que sus miradas inquisitivas pudieran detenerse, una colosal hacha de sangre se materializó, atravesándolos de un solo golpe. Corne cortó todos los ojos sobre sus dominios, emitiendo una clara advertencia. No permitiría que la desgracia que se había desarrollado aquí fuera presenciada por los otros dioses. Fuera de la fortaleza de bronce. El marcado. Cábada despertó con un violento sobresalto. Su enorme cuerpo, maltrecho y destrozado, se retorcía mientras el dolor inundaba sus sentidos. Sus alas habían desaparecido, sus cuernos destrozados, su carne acribillada con quemaduras abrasadoras. Incluso su alma se había debilitado en un grado extremo. El poder del marcado aún permanecía dentro de él, ardiendo incesantemente, causando una agonía inimaginable. Incluso aquí, dentro de los dominios de Corne, donde las energías de la matanza fluían incesantemente, su cuerpo permanecía demasiado dañado para repararse a sí mismo. Al menos, el poder abrumador del derramamiento de sangre le había salvado la vida. Cábada sabía una cosa con certeza. Si no hubiera regresado a tiempo,
habría sido borrado al igual que sus legiones. De repente, sintió la llamada del dios de la sangre. Apretando los colmillos, se obligó a incorporarse, arrastrando su cuerpo arruinado hacia la fortaleza de bronce. Para estar delante del gran dios de la sangre. La mente de Cávada estaba nublada por el agotamiento y el miedo. Había fracasado. Había marchado con orgullo, haciendo sonar los cuernos de guerra de Corne, solo para ser aplastado en el momento en que llegó. Ni siquiera cuando se había enfrentado a Sanguinius había sufrido una derrota tan devastadora. Cávada había servido a Corne durante mucho tiempo, ascendiendo de un humilde demonio de sexto nivel al exaltado devorador de sangre que era hoy. Había labrado un camino sangriento, amasando innumerables glorias en nombre de Corne. Entendía bien el temperamento del dios de la sangre. Corne despreciaba a los cobardes. Le gustaba castigar a los débiles con los tormentos más brutales. Entre los demonios de Corne, Cávada siempre había sido uno de los más cautelosos. No era un carnicero descerebrado, sabía que la paciencia estratégica a menudo conducía a una matanza mayor que la rabia ciega. Un fracaso temporal siempre podría ser expiado con más sangre en el futuro. Pero esta vez, su fracaso fue absoluto. Fue una derrota humillante y sin precedentes. Había sido quebrantado por la energía convocada por el Salvador, y todo su ejército había sido aniquilado en un mundo insignificante y desconocido. Y lo peor de todo. Había abandonado a sus guerreros. Huyó. Sin honor. Sin dignidad. Corne nunca se lo perdonaría. La mente de Cávada se agitaba de miedo mientras arrastraba su forma arruinada al gran salón bajo el trono de bronce. En el momento en que entró, lo sintió. La furia del dios de la sangre. Era como una erupción volcánica, ardiente e imparable. El corazón de Cávada se hundió. El dios de la sangre estaba enfurecido. Su vergonzoso fracaso no quedaría impune. Corne podría arrastrarlo hasta la cima de la fortaleza de bronce, desollarlo vivo y colgar su cuerpo arruinado en los altos muros. Una sombría lección para todos los demonios. Que Cávada no era más que un cobarde, un desertor vergonzoso. ¿Y ahora qué? Cávada ya podía verlo suceder. Las palabras burlonas de Angron. La risa de los demonios reunidos, cada palabra una daga, cada mirada una herida en su orgullo. Incluso el más humilde de los demonios le escupiría. Cada gesto, cada insulto se convertiría en su eterna vergüenza, una pesadilla de la que nunca podría escapar. Semejante desgracia era peor que la muerte. Hubiera sido mejor morir bajo la luz del marcado. El marcado. Un pensamiento extraviado parpadeó a través de su mente rota. Alzó la mirada hacia los demonios reunidos. Por primera vez, notó algo oculto en sus ojos. Un rastro de miedo. Entonces se dio cuenta. No lo miraban fijamente. Estaban mirando la energía persistente dentro de él, el poder del marcado, que aún ardía dentro de su carne. Para ellos, estaba contaminado. Una contaminación andante. No es de extrañar que lo hubieran evitado todo el camino hasta aquí. Incluso entre los demonios de Corne, el miedo era evidente. Quizás. Su fracaso no fue tan humillante después de todo. Un nuevo pensamiento se deslizó en su mente. Se había enfrentado directamente al marcado. Incluso si era solo su energía, la había soportado. La ansiedad de Cávada se evaporó. Su pecho se enderezó. Capítulo 208, el despreciable y desvergonzado seguidor del marcado. Cávada se estaba convenciendo desesperadamente a sí mismo, casi hasta el punto de la autohipnosis. Gran dios de la sangre, no es que fuera débil, es que el enemigo era demasiado fuerte. Pasara lo que pasara, no podía revelar la verdad. Y lo que es más importante, no podía mostrar debilidad ante Corne o los demonios reunidos. De lo contrario, se convertiría en una desgracia. Después de pensarlo detenidamente, Cávada levantó lentamente su pesada cabeza, sus ojos parpadeando con una luz fría y despiadada. Su enorme forma demoníaca comenzó a irradiar una presencia abrumadora, sofocante en su intensidad. No se trataba solo de opresión física, sino de un dominio mental, un aura de puro poder. En pocas palabras, aparte del dios de la sangre, él era el más arrogante de esta sala. Una abrumadora muestra de dominio. Al ver esto, Angrat y los otros demonios quedaron momentáneamente atónitos. No estaba completamente derrotado. Entonces,
porque se veía aún más arrogante que si hubiera ganado. No se podía negar, la presencia de Cavada, combinada con la energía persistente del marcado dentro de él, le daba un aire de intimidación sin precedentes entre los demonios. Incluso el propio Corne, sentado en el trono de bronce, mostró un destello de sorpresa. Su furia había sido preparada para aplastar a Cavada sin piedad, pero al ver su postura desafiante, el impulso de castigarlo disminuyó ligeramente. Después de todo, entre los seguidores de Corne, tal arrogancia fue recompensada. Los más salvajes, los más despiadados, estos fueron los que se ganaron el favor de Corne. Incluso masacrar a los de la propia especie en combate era aceptable, siempre y cuando resultara en más muerte y destrucción. Tomemos a Skulltaker, por ejemplo, había matado a 2 devoradores de sangre exaltados en un solo duelo, atando sus almas a su hacha. Como resultado, se convirtió en uno de los campeones favoritos de Corne. Pero la arrogancia de Skulltaker se había vuelto demasiado grande. Había sido engañado por Tzeentch, lo que lo llevó a atacar al propio Corne. Su poderoso golpe, capaz de dividir montañas y ríos, no dejó más que una pequeña grieta en el yelmo de bronce de Corne. Enfurecido, Corne destrozó su mente, lo despojó de la razón y lo expulsó del dominio del dios de la sangre. Ahora, Corne volvió su mirada hacia Cavada, su divina visión notó la energía persistente del marcado aferrándose a él. Fue inquietante. Su voz, siempre llena de furia hirviente, resonó por todo el gran salón. Cuéntame qué pasó. Todos los demonios reunidos se volvieron hacia Cavada, con las miradas clavadas en él. Pero en este momento, Cavada ya no les temía. Había aceptado plenamente sus circunstancias. Con una postura victoriosa, caminó hacia el trono de bronce, irradiando una confianza abrumadora. Los demonios instintivamente se hicieron a un lado, despejando el camino para él. Entre ellos, tal acto significaba sumisión. Cavada avanzó a grandes zancadas hasta que se paró frente a Angrat, mirándolo a los ojos. Su mirada fría y brutal se clavó en él. «Estás en mi camino, Cavada». La voz de Angrat ardía de furia. Pero Cavada dio un paso adelante de nuevo, su aura irradiaba amenaza, lo que obligó a Angrat a dudar momentáneamente. Con un bufido, Angrat se hizo a un lado. No se podía evitar, la energía del marcado era completamente repugnante para los demonios. Y esta era energía pura y concentrada, extraída directamente del propio sol dorado, sin intermediarios ni dilución. En términos humanos, era como si alguien se hubiera empapado en una suciedad fermentada y altamente tóxica, no solo en una suciedad normal, sino en algo tan potente y antinatural que ninguna persona en su sano juicio se acercaría a él. Y ahora, Cavada estaba empapado en él, de pie frente a Angrat con una expresión desquiciada e intrépida, como si lo desafiara a resistir. Nadie quería lidiar con eso. Así que Angrat dio un paso atrás. Pero al hacerlo, había cedido a la presencia de Cavada. «Hazte a un lado, debilucho». Cavada empujó a Angrat a un lado, asumiendo la posición de devorador de sangre favorito de Corne. En su interior, apenas podía contener su euforia. Había cambiado la situación por completo, incluso humillando a Angrat en el proceso. Una tormenta de pensamientos recorrió su mente, como si hubiera descubierto una forma completamente nueva de jugar el juego. Por lo general, los demonios de Corne eran guerreros ligados al honor, más como berserkes brutales que como intrigantes. Pero ahora, Cavada había abierto un nuevo camino. Y se desconoce si cierto entrometido caótico había empujado las cosas en esta dirección. A partir de este momento, un astuto y engañoso devorador de sangre vagó por la galaxia. Un acontecimiento verdaderamente ominoso. Ahora que se mantenía firme, Cavada reprimió su miedo persistente, enderezó su postura y comenzó su actuación. Su expresión se oscureció con furia. «Gran dios de la sangre, quedé atrapado en una trampa traicionera. Al entrar en el portal, mis legiones y yo fuimos transportados a un campo de batalla desconocido. Un seguidor del marcado nos tendió una emboscada con una astucia y un engaño inimaginables. Era incluso más fuerte que los primarcas, podía manejar la energía del marcado directamente». Ante estas palabras, los demonios reunidos retrocedieron conmocionados, e incluso la expresión de Corne se volvió sombría. Los humanos habían producido una amenaza aún mayor, una que exigía atención. Cavada continuó.
Mis guerreros y yo lanzamos una intrépida carga hacia la emboscada, pero fuimos abrumados por el inmenso poder de la energía del marcado. Kabada continuó exagerando, pintando al enemigo como insondablemente fuerte, mientras se hacía parecer heroico e imbatible, pero simplemente superado por pura traición. Ese astuto, engañoso y desvergonzado seguidor del marcado había planeado claramente este encuentro. Buscó usar el portal de disformidad para abrir un conducto directo, permitiendo que la energía del marcado invadiera nuestro dominio sagrado. La sala estalló en un alboroto. Para los demonios, esto era similar a tener sus terrenos sagrados profanados por la inmundicia de su enemigo más odiado. Si el enemigo tenía éxito, su dominio se volvería inhabitable. Pero la creciente conmoción fue rápidamente silenciada por la furiosa presencia de Korne. Silencio. Continúe. Kabada, ahora completamente comprometido con su acto, continuó contando su historia. Semejante traición es más que intolerable. Cuando el portal se abrió y la energía del marcado se derramó, me lancé hacia adelante, bloqueando la puerta con mi propio cuerpo. Al oír esto, los demonios lo miraron con un nuevo asombro. La energía del marcado podía borrarlos de la existencia, oponerse a ella era un acto de coraje supremo. La voz de Kabada sonó desafiante. La energía del marcado era implacable, creía que iba a morir. Pero aguante. Porque nunca permitiría que tal engaño y deshonra tuvieran éxito. Destruí el portal y regresé aquí con vida. Es por eso que estoy en este estado. Levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Korne, intrépido e inquebrantable. Sí, mi campaña fue un fracaso y acepto cualquier castigo. Las palabras de Kabada eran medias verdades y mentiras, pero la energía del marcado realmente lo había marcado, lo que dificultaba discernir la realidad del engaño. Los ojos carmesí de Korne se entrecerraron. Miró a Kabada, luego a los demonios, cuyos ojos ahora mostraban tenues rastros de miedo. Con un bufido, Korne liberó una oleada de energía de matanza, castigando a los demonios por su duda momentánea. Luego, levantando una mano, vertió el poder acumulado de innumerables guerras en Kabada, purgándolo de la mancha del marcado. Un nuevo devorador de sangre exaltado renació. La voz de Korne retumbó. Entonces dime, ¿cómo se llama este seguidor del marcado? Capítulo 209, él, es la némesis de los demonios. Kabada apretó los puños con fuerza, su cuerpo demoníaco como el hierro irradiaba un rugiente fuego infernal, su aliento se expandía y hacía temblar el aire a su alrededor. ¡Ah! ¡Qué poder tan creciente! Una sonrisa cruel se curvó en la comisura de sus labios. Su fuerza había alcanzado nuevas alturas, incluso Angrat no era rival para él. A partir de este momento, ya no estaba atado por nadie. Era el favorito de Korne, el supremo devorador de sangre, la pesadilla de todos los enemigos. Justo cuando Kabada se deleitaba con su poder, una pregunta del dios de la sangre lo hizo congelarse por un momento. Al mismo tiempo, la figura dorada que apareció en su mente hizo que su corazón se tensara involuntariamente. Afortunadamente, Kabada se estabilizó rápidamente, sin revelar ningún rastro de miedo. ¿Cómo se llama el campeón de ese maldito? No sé. Acababa de salir del portal de la disformidad cuando aquel detestable desgraciado estuvo a punto de matarle. ¿Cómo iba a saber el nombre? Pensando ahora en el pasado. Los ataques de ese enemigo eran aterradores, pero antes de cada ataque, había habido un periodo de acumulación de energía. Si no hubiera tenido tanto miedo, si no hubiera entrado en pánico, podría haberlo contrarrestado. Pero eso no fue su culpa. Su estrategia había sido acertada. ¿Quién podría haber sabido si ese bastardo tenía habilidades aún más horribles escondidas? En este momento, el salón de bronce estaba en silencio absoluto, todos los ojos de los demonios fijos en Kabada, esperando su respuesta. Los ojos de Kabada parpadearon. Dudó por un momento antes de volverse repentinamente para enfrentar a los demonios reunidos, adoptando una expresión extremadamente cautelosa. Era un ser extremadamente astuto, engañoso y aterrador. Su voz era baja mientras continuaba. Si no hubiera sido yo quien se hubiera enfrentado a él, sino cualquiera de ustedes. Habría sido borrado por completo, sin dejar ni siquiera un rastro de tu existencia. No habrías tenido ninguna oportunidad de volver a la fortaleza de bronce. Levantó una mano y señaló. Especialmente tú, Angrat. Angrat.
Kabada ignoró la reacción de Angrat y continuó hablando. En cuanto a su nombre. ¿De qué se trataba de nuevo? Su mente se aceleró, tratando de recordar el campo de batalla. Pero todo lo que podía recordar eran 3 palabras: El Salvador. De repente, Kabada levantó la cabeza, como si hablara de un horror prohibido. Tiene muchos títulos: el elegido, el único Salvador, la tormenta del vacío, el bendito del séptuple sendero, y el devorador de demonios. Kabada se devanó los sesos, soltando todos los títulos intimidantes que se le ocurrieron. Para mayor efecto, incluso se atrevió a pronunciar palabras tabú. En el momento en que pronunció ese título prohibido, una conmoción recorrió a los demonios reunidos. A medida que continuaba enumerando nombres, las miradas de los demonios se volvían cada vez más solemnes, algunos incluso mostraban un leve miedo. El devorador de demonios. Los ojos de Angray ardían con rabia apenas contenida. Sí, el devorador de demonios. Lo vi con mis propios ojos, devoró mis letras de sangre, una por una. Ante estas palabras, incluso las pupilas de Angrat se encogieron ligeramente. Un ser capaz de consumir demonios. Eso era algo que había que temer. Kabada se entregó por completo a exagerar el poder del Salvador. Después de todo, cuanto más fuerte pareciera su enemigo, menos vergonzosa parecería su derrota. Me enfrenté a un enemigo del poder supremo, un adversario más allá de todo cálculo. Me mantuve firme contra la muerte para defender la fortaleza de bronce, y viví para contarlo. Si alguno de ustedes hubiera estado en mi lugar, habría sido borrado. Una mentira requiere de muchas otras para sostenerla. Kabada ya no tenía otra opción, tenía que seguir inventando, incluso oscureciendo detalles sobre el Salvador, para evitar que su engaño se deshiciera. Si la verdad saliera a la luz, Korne probablemente lo ataría y lo cortaría en 8 pedazos. A medida que Kabada continuaba, una figura espantosa tomó forma en las mentes de los demonios. Las hordas de demonios, a pesar de no haberse encontrado nunca con este ser, ahora albergaban un temor profundamente arraigado, tal vez incluso miedo. Por supuesto, algunos de los demonios más grandes de Korne ardían de sed de batalla, viendo a esta entidad como un enemigo supremo a vencer. Para los elegidos de Korne, solo enfrentándose a enemigos más fuertes podrían alcanzar la verdadera gloria del guerrero. ¿Cómo encontramos a este devorador de demonios?, preguntó Angrat, con la voz entrecortada por el desafío. Kabada negó con la cabeza. Fuimos transportados a un reino desconocido y no tenemos vuelta atrás. Además, el devorador parece poseer la capacidad de atravesar la disformidad y el mundo material a voluntad, rastrearlo sería casi imposible. Kabada nunca traicionaría el paradero del Salvador. Si todos los rivales que envió tras él fueran asesinados, estaría bien. Pero si el Salvador fuera derrotado, no lo haría parecer completamente incompetente. Y además, si se quedaba callado, los demonios nunca encontrarían al Salvador. La galaxia contenía millones de mundos, con innumerables pretendientes que se llamaban a sí mismos salvadores. Demasiados para contarlos. Kabada se volvió hacia el dios de la sangre y continuó con su engaño. Gran Korne, ese salvador, ese devorador de demonios. Es muy probable que el maldito, insatisfecho con el poder de los meros primarcas, haya comenzado a cultivar nuevos campeones, sus poderosos zarcillos llegan hasta el reino material. La enorme figura roja como la sangre de Korne tembló levemente al oír estas palabras. Una pizca de cautela emergió dentro del dios de la sangre. Sí, el maldito se había vuelto cada vez más fuerte. Durante milenios, había estado atrapado en la disformidad, transformado en un sol dorado, atormentado por abrumadoras energías divinas, incapaz de moverse. Mientras nadie se atreviera a acercarse al sol dorado, no había amenaza directa. Pero ahora la influencia del maldito se extendía más allá del Inmaterium, su mano se extendía hasta el dominio de Korne. Esta era una señal preocupante. Afortunadamente, aún no se había liberado, simplemente enviando a un poderoso campeón. Pero las precauciones eran necesarias. Kabada, sintiendo la reacción de Korne, declaró de inmediato: poderoso dios de la sangre, maestro inigualable de la destrucción, juro que si vuelvo a encontrarme con ese salvador, ese devorador de demonios, le cortaré la cabeza y se la ofreceré al trono de la calavera. Korne miró fijamente a Kabada durante un largo momento antes de finalmente hablar con voz profunda. Espero tus trofeos,
mi guerrero. Para no quedarse atrás, Angrat rugió apresuradamente. Yo también lo haré. Corne concedió a Kabada aún más legiones, convirtiéndolo en el devorador de sangre con las fuerzas más grandes bajo su mando. Valía la pena invertir en un sirviente que pudiera resistir las energías del maldito. Sin embargo, tales regalos tenían un precio. Si Kabada no lograba obtener victorias satisfactorias, la ira de Corne sería mucho peor que cualquier cosa imaginable. En cuanto a Angrat, no consiguió nada. Peor aún, muchas de sus legiones habían sido reasignadas a Kabada. La rabia ardía en su corazón. ¿Cómo había superado de repente a ese tonto Kabada? ¿Cómo se había ganado el favor supremo de Corne? Más tarde, por orden de Corne, Kabada usó su poder para manifestar una imagen del Salvador, el devorador de demonios. Era inevitable, no podía afirmar que ni siquiera había visto la cara de su enemigo antes de ser derrotado. Por supuesto, se tomó algunas libertades artísticas. Alteró la imagen, afirmando que la apariencia del Salvador estaba envuelta en niebla, cambiando constantemente. Que era un maestro del disfraz, que su forma cambiaba constantemente, y que prefería las emboscadas traicioneras. Atacaría de repente, matando demonios y bebiendo su sangre. Aquellos asesinados por él serían borrados por completo, perdidos para siempre, más allá incluso del alcance de Corne. Tenía sentido, un ser engañoso y aterrador nunca revelaría su verdadera forma. Y así, el embellecimiento continuó. Al final, bajo la visión exagerada de Kabada, la apariencia de Idan se convirtió en algo monstruoso. Una figura imponente de casi 5 metros de altura, su rostro oscurecido por la niebla, su rostro con colmillos feroz bajo un casco dorado de estilo demonio, toda su forma envuelta en luz divina. A su alrededor yacían los cadáveres de los devoradores de sangre asesinados, con sus almas gimiendo de agonía. El Salvador estaba de pie en medio de la carnicería, con su cabello negro alborotado, royendo el brazo de un desangrador amputado, y la sangre salpicando por todas partes. A medida que la imagen se solidificaba, el gran impacto de la escena dejó a los demonios en un horror silencioso. Todos tenían un solo pensamiento. ¡Qué existencia tan aterradora! Capítulo 210, Corne, debe ser obra de Tzench. Kabada observó las reacciones de los demonios y asintió en secreto con satisfacción. Este era exactamente el efecto que había buscado. Cuanto más fuerte parecía el enemigo, más formidable parecía su propia fuerza. Si hubiera dado un relato directo de la supuesta aparición del Salvador, los otros demonios podrían haber dudado de él. Incluso podrían sospechar que estaba mintiendo. En verdad, lo que había dicho no era del todo falso. En algún lugar de la galaxia, había un campeón del maldito, que poseía habilidades aterradoras. Este ser podía ejercer el poder del maldito, infligiendo un daño inmenso a los demonios. Simplemente no era tan exagerado como Kabada lo había hecho sonar. Corne había otorgado una recompensa, además de Kabada, quien pudiera llevar la cabeza del Salvador al trono de la calavera recibiría un favor sin igual. Kabada frunció el ceño ligeramente ante esto. Podía prever que si otro demonio mataba al Salvador, su prestigio recién adquirido sería despojado. Lo consideró por un momento, debería obtener un poder aún mayor y matar al Salvador mismo para eliminar la amenaza. Pero en el instante en que recordó la imagen del Salvador, su corazón se encogió involuntariamente. Después de esta terrible experiencia, se había vuelto mucho más cauteloso y descartó temporalmente la idea. Ese miserable era astuto y engañoso, y si tenía escondidos trucos aún más aterradores. No estaría Kabada corriendo hacia su propia muerte. Por ahora, lo mejor era mantenerse lo más lejos posible. El miedo que el Salvador le había inculcado a Kabada era profundo, era una cicatriz mental. Ni siquiera contra Sanguinius había sentido un verdadero miedo, solo un odio hirviente. Pero el poder del maldito le había infligido un tormento indescriptible. Y ese tormento se había transferido a la figura más tangible del Salvador. El corazón de Kabada ardía de rabia, frustración y una necesidad insatisfecha de violencia. Tenía que hacer algo. De repente, recordó el olor que había detectado en el campo de batalla, el aroma de los ángeles sangrientos. Incluso un leve rastro de ella era suficiente. Ya que no podía tratar con el Salvador por ahora, ¿por qué no descargar su ira sobre los ángeles sangrientos? Kabada ya había comenzado a planear su venganza. En cuanto al Salvador, esperaría el momento adecuado,
sondearía sus debilidades y luego reclamaría su cabeza. Una vez decidido, Kavada exhaló una ola de calor abrasador y esperó la orden de Corne. Esta reunión de los demonios del dios de la sangre debe tener un propósito mayor. El trono de bronce. Desde lo alto del trono de bronce, Corne, después de emitir la recompensa, también declaró varios preparativos para la guerra. El dios de la sangre había percibido un cambio en el universo material. Los rumores se habían extendido por la disformidad, el imperio buscaba revivir a un primarca. Esto era lo que realmente le preocupaba. El campeón del maldito acababa de aparecer. Y aunque ciertamente era una amenaza, no podía alterar la guerra mayor. Un primarca, sin embargo, era una verdadera pesadilla. No se trataba solo de poder personal. El verdadero peligro de un primarca residía en los milenios de leyenda y autoridad acumuladas a sus espaldas. La aparición de la Gran Grieta había fracturado el imperio, estirándolo a través de innumerables conflictos, empujándolo hacia el colapso. Pero si un primarca regresa, podrían unir al imperio una vez más. Un imperio reunificado obstaculizaría la propagación de la matanza y la destrucción. Y esto no era solo la preocupación de Corne, ninguno de los dioses del caos quería que esto sucediera. Después de publicar sus preparativos de guerra, Corne despidió a su horda demoníaca. Solo en su salón de bronce, el dios de la sangre cayó en contemplación. Estaba pensando en el maldito. Después del regreso de Kavada, Corne había dirigido su conciencia a inspeccionar la región en cuestión. Pero no encontró nada. Y, sin embargo, la energía del maldito había estado allí. Incluso se había mezclado con otra presencia, una que Corne despreciaba. Esa presencia pertenecía al campeón del maldito. Este espeluznante e inexplicable fenómeno apestaba a conspiración. Corne reprimió su creciente rabia. Pensó en su enemigo más odiado, ese embaucador siempre cambiante. Aquel desgraciado siempre había conspirado contra él. Ese desgraciado incluso había corrompido a su otrora favorito Skarbrand. Un plan tan retorcido y escurridizo. Corne tenía todas las razones para creer que esto era obra de Tzeentch. El dios embustero debe haber usado el poder del maldito contra él. De repente, Corne percibió una mirada indiscreta de aquel cobarde intrigante. Tzeentch. Viejos rencores y nueva rabia surgieron dentro del dios de la sangre como una erupción volcánica. Sin dudarlo, Corne devolvió el golpe a la mirada intrusiva. Pasara lo que pasara, encontraría una excusa para descuartizar a ese miserable intrigante. El reino de Tzeentch. Un laberinto de geometría imposible se extendía sin fin, un laberinto de cristal de superficies movedizas y pulidas que no reflejaban nada. Los pasillos aparecían sin cesar, se disolvían, se fusionaban, se dividían y se retorcían en direcciones aleatorias. En el corazón del laberinto se encontraba una biblioteca oculta. Un salón del conocimiento infinito atemporal, hogar del legendario pozo de la eternidad. Las aguas encantadas dentro del pozo podrían revelar innumerables hilos invisibles del destino en todo el cosmos. Sobre el laberinto de cristal, flotaba una enorme masa iridiscente de formas siempre cambiantes. En un momento, tomó la forma de un demonio con cabeza de buitre y múltiples alas. Entonces, se convirtió en un gigante grotesco, con su cabeza de gran tamaño sobresaliendo de su pecho, dos serpientes venenosas retorciéndose en sus hombros. Pronto, su forma se transformó de nuevo, retorciéndose en una incomprensible variedad de formas cambiantes. Este era el cambiador de caminos, Tzeentch. Momentos antes, el señor del cambio había percibido una perturbación en los dominios de Corne y lanzó una mirada inquisitiva hacia ella. Solo para encontrarse con un enorme hacha de sangre alimentada por la ira balanceándose hacia su cara. El repentino ataque destrozó parte del laberinto de cristal, llegando incluso a la propia biblioteca. Y entonces otra hacha ensangrentada se precipitó hacia él. Tzeentch apenas lo bloqueó, momentáneamente aturdido. Volviendo su mirada hacia la enorme sombra roja como la sangre, su voz goteó con desdén. Eres un imbécil que buscas la guerra. Los dioses del caos estaban lejos de ser aliados, eran eternos rivales e intrigantes, enzarzados en un conflicto interminable. Sin embargo, su estancamiento a regañadientes había durado eones, unidos solo por necesidad. A pesar de su odio mutuo, los dioses del caos compartían un enemigo común, el maldito. Una guerra a gran escala entre ellos solo los debilitaría a todos,
dejando al Imperio y al Maldito la oportunidad de atacar. El enfrentamiento entre Khorne y Tzeentch pronto llamó la atención de otros dos dioses del caos. Surgieron dos nuevas figuras. Uno estaba envuelto en una niebla rosada, exudando un aura de placer y tormento. El otro irradiaba un resplandor verde enfermizo, con un hedor a putrefacción, pero observaba con un aire de extraño afecto. Permanecieron en silencio, limitándose a observar. La voz de Khorne retumbó de ira. No fuiste tú quien causó el alboroto en mi reino. Siembras el caos en mis dominios y ahora te atreves a fingir inocencia. Si vuelves a entrometerte, desataré toda mi ira sobre ti. Con eso, Khorne blandió su hacha por última vez, causando una devastación aún mayor antes de desaparecer. Al regresar a su trono de bronce, Khorne se sintió algo apaciguado. Eso fue satisfactorio. Sobre el laberinto de cristal, las otras dos figuras se desvanecieron, dejando a Tzeentch solo. Ni siquiera hice nada. Tzeentch, por supuesto, sabía que el bruto había fabricado una excusa para la violencia. Pero tácticas tan contundentes y crudas, le repugnaba. Si hubiera tomado represalias, Khorne habría escalado inmediatamente el conflicto hasta convertirlo en una guerra total. El laberinto y la biblioteca habrían sufrido daños inmensos. Tzeentch despreciaba esa destrucción insensata. Prefería la manipulación, el descenso gradual a la locura, tejiendo intrincadas redes del destino. Este lío repentino, caótico e incontrolable, exasperante. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Tzeentch se compuso. Debo mantenerme racional. Debo mantener el control. Calmándose, comenzó a planear su venganza. Kabada. Sí, Kabada sería el peón perfecto. Al mismo tiempo, buscó comprender la verdadera causa de todo este lío. Pronto, el mensaje de Khorne llegó a los otros dioses del caos, el llamado Salvador. Tzeentch contempló la imagen del Salvador. E inmediatamente sintió que algo andaba mal. Algo andaba mal con esta imagen. Y eso solo significaba una cosa, un misterio por desentrañar. Acercándose al pozo de la eternidad, Tzeentch extendió la mano, buscando los verdaderos hilos del destino detrás del Salvador. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.